buenas noches y bienvenidos al Catalagua. Lo ven aquí, es 15 jueves de marzo del año 2018 y hoy en el Congreso de los Diputados ha ocurrido lo que se preveía. La Cámara Baja, digamos que sigue con los trámites gracias a los votos de todo el arco parlamentario de la izquierda para que la prisión permanente revisable sea derogada. Ya veremos cuándo, si en los próximos meses, en las próximas semanas. Veremos si se puede impedir. Aquí lo ven. La prisión permanente revisable va a ser uno de los temas de los que más vamos a hablar hoy. Y ya les digo que ha sido un pleno, la verdad es que ha sido muy hosco, se ha bajado al barro y desde luego la izquierda tenía un difícil papelón porque tenía que justificar el derogar una pena del Código Penal, las peores penas para los criminales, los peores criminales que hay en nuestro país, y en la tribuna, por ejemplo, estaban los padres de muchísimas víctimas. ¿Cómo iban a justificarlo? Y encima saben que hay una encuesta del periódico ABC de hace unas semanas que dicen que el 80% de los españoles está a favor de mantener la prisión permanente revisable. Y esta encuesta se hizo antes del triste asesinato del niño Gabriel en Almería. Fíjense, hemos puesto las víctimas insultadas. ¿Cómo justificaba el Partido Socialista su intención de derogar la prisión permanente revisable? Entre otras cosas, lo ha dicho y se ha quedado tan ancho, porque asegura que a las víctimas se las está manipulando, como si fuesen niños pequeños, como si no tuviesen juicio y discernimiento. Escuchen, atención, además, porque han vuelto al manido. Con ETA, o a ETA se la derrotó, ha dicho textualmente, con el Código Penal antiguo. Y con la prisión permanente revisable no se ha conseguido evitar que se matase al pequeño Gabriel. Fíjense la altura, o la poca altura, mejor dicho, para dejarnos de ironías, en este caso el portavoz socialista. Sin prisión permanente revisable vencimos a ETA. Con prisión permanente revisable hemos tenido la muerte de Gabriel. No está ahí el tema. Hoy no deberíamos de estar debatiendo esto, y lo saben, Grupo del Partido Popular y Ciudadanos. Y si lo estamos debatiendo es porque han querido traer este debate al calor de los acontecimientos. El padre de Diana Quer, que estaba en la tribuna, le contestaba minutos después y decía que desde luego se estaba insultando no solo a los padres de las víctimas, que todavía lo están pasando mal, fatal, sino a los casi 3 millones de personas que ya han firmado en la página change.org para que no se derogue este tipo de pena. Escuchen. Y además se está insultando con esto a las 3 millones de personas a los que sin pedirles adscripción política de ningún tipo han puesto su firma. Así que 3 millones de disculpas por parte del portavoz de PSOE, porque nadie nos manipula, nuestro movimiento no tiene afiliación política alguna. Bueno, ya les digo que en los partidos de la izquierda no ha habido unanimidad. Desde luego, por ejemplo, un diputado de Podemos ha dicho que no se debería haber, o que se tenía que haber roto la disciplina de voto, que el voto hubiese sido secreto y otro gallo hubiese cantado. Carolina Vescansa, también de Podemos, diciendo que ha pedido perdón a las víctimas por lo que hoy estaba ocurriendo, pero aún así ha votado a favor de la derogación o de que no se impidiese la derogación. Esta noche va a estar con nosotros el padre de Mariluz, enseguida se lo cuento, pero también ha estado en el informativo de esta casa la presidenta de la asociación Clara Campoamor, que ha sido demoledora contra el Partido Socialista. Ha dicho que les ha engañado, ha dicho que ha insultado a las víctimas, va a pedir ni más ni menos que la dimisión de Pedro Sánchez, porque dice que no ha consultado a ningún afiliado socialista, que dice y se muestra convencida, esta señora de tradición socialista, afiliada al PSOE, feminista, que la mayoría de los afiliados del PSOE está totalmente a favor de esta pena. Escuchen. Perdón a todos los españoles y españolas por la intervención que mi representante ha hecho en el Congreso de los Diputados. ¿Del PSOE, verdad? La del PSOE. Porque ha insultado a las víctimas, nos ha tomado por tontos, nos ha dicho que nos manipulan. A mí no me ha manipulado nadie. Desde que chiquitina mi abuela me enseñó los ideales del socialismo. Bueno, y esta noche, como les decía, va a estar en los próximos minutos el padre de Mariluz Cortés, que ha estado también en la tribuna del Congreso, para que nos explique, está liderando junto a otros padres de víctimas esa campaña de recogida de firmas para que lo único que les queda ya a ellos después de que el mal les ha azotado con la peor de sus caras, que es arrebatarles a su ser más querido, en este caso a su hija, lo único que les queda es que se haga justicia. Y por ello está luchando.
y va a seguir luchando, y esta noche nos lo va a contar. Hablaremos de esto y también nos iremos varios apuntes tintes que nos llegan de Cataluña. Hoy ha habido una serie de redadas en el Palau de la Generalitat y también en la sede de una de las organizaciones independentistas que ha financiado, que ha sustentado el golpe de Estado, que es Òmnium Cultural. Les contaremos exactamente qué es lo que ha ocurrido y también vamos a hablar de unos nuevos informes sobre los Mossos d'Esquadra. Atención, porque hemos conocido, según publica el periódico de Cataluña a través de diversos informes policiales, que a través de Telegram, de esta aplicación, se intercambiaban chats entre Mossos, la sección más independentista de los Mossos, los días antes previos al 1 de octubre, con diferentes políticos para ir preparando el 1 de octubre y parar a las fuerzas del orden, parar a la Guardia Civil y la policía y que no pudieran impedir, atención, el referéndum del 1 de octubre. Interesantísima información, vamos a escuchar un extracto. Ocupar todos los colegios electorales el mismo viernes hasta el 1 de octubre por la noche. Llevo días diciéndolo. Y Mossos haciendo la vista gorda, claro. Valorando la situación y optando por no actuar para no causar un mal mayor. No podemos consentir que el Estado gane. Hemos de votar. Pete el que pete. Imaginaros las medallas que se colgarían. Guardia Civil y Policía Nacional condecorados. Tomados en las Españas como héroes. La Soraya haciéndose la chula. Ha ganado la democracia. Bueno, y esto, un chat de los Mossos con políticos, enseguida lo vemos. Pasamos a la mesa, si les parece, y les presento a los analistas que esta noche nos acompañan. Está con nosotros Ricardo Ruiz de la Serna, a quien ya saludamos. Ricardo, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. También está el historiador Fernando Paz. Fernando, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. ¿Qué tal tiempos modernos? Estupendamente. ¿Te puedo preguntar por el de hoy o no te Sí, acuerdas? me puedes preguntar por el de hoy. Ha sido sobre la guerra Irán-Irak, 1980-88. Creo un tema interesante. Además, hemos tenido un invitado, Nico Roa, que es un hombre de verdad de nivel y que conoce estos temas muy a fondo. Oye, también estamos preparando alguno especial sobre la Semana Santa, ¿no? Tiempos modernos. ¿Desde qué punto de vista? Histórico, entiendo. Sí, sí. Un punto de vista histórico y en referencia a los textos bíblicos, sobre todo a los evangelios y a la existencia de la figura histórica de Jesús de Nazaret. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, por estar aquí. Un placer. Debuta en el Gat al Agua y yo me alegro de presentarles y de saludarla. Laura Fabregas, que es la delegada en Madrid del periódico Crónica Global. Laura, buenas noches, buena nit. Hola, buenas noches, buena nit. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Claro que sí. Un habitual, un clásico, un veterano de estas lides, Alejo Vidal Quadras. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué hace gestos? Ya empieza ya con gestos, don Pues Alejo. parla català, ¿A quién? A l'Aleix. Sí, hombre, claro, sí. De hecho, este programa muchas noches se podría desarrollar íntegramente en catalán. Sí. Salvo por Carmona, que daría la nota. Te puede dar una Que sorpresa. hablo unos cuantos idiomas que hablan unos cuantos millones de personas más. Te puede dar una sorpresa. Entonces. Bueno, don Alejo, ¿todo bien? Vamos a hablar en hebreo. Todo bien, sí. ¿Sí? Y le agradezco su presentación tan clarificadora. Por si había alguna duda, porque yo creo que usted confunde a los espectadores. Bueno, también está con nosotros Antonio Miguel Carmona, otro Buenas joven noches. debutante, a quien ya saludamos. Antonio Miguel, buenas noches. Este director, Alex, este director de este programa pone muchos adjetivos cuando presenta. Sí, sobre todo cuando presenta a lo que él llama veterano. A las fuerzas vivas, Todo cuando las se fuerzas define a sí vivas. mismo. Tenemos que recordar a la Bueno, audiencia de este jueves que el jueves pasado se autocalificó como guapo. No, eso no es cierto, O sea, eso no es el cierto. presentador de este programa, una de las cosas que están claras es que no tiene abuela. Esa es la primera cosa. El presentador se autocalificó como Sí, guapo. sí. No. Sí, Bueno, sí. está ahí Don la Ricardo, hemeroteca y las tenemos grabaciones. 1 millón de testigos de que se autocalificó como guapo. Luego les contextualizo, si les parece bien, lo que ocurrió y qué es exactamente lo que dije, porque Alejo y Antonio Miguel son políticos y eso de la manipulación dialéctica lo dominan muy bien, pero de eso hablaremos también en otro momento. Bueno, ¿cómo pueden participar con nosotros? Como siempre, a través del WhatsApp, enviándonos todos los comentarios que consideren oportunos al 670-03-45-43, 670-03-45-43 o las notas de voz, también a través de WhatsApp. Graban la nota de voz, el comentario, pregunta a cualquiera de los analistas de esta mesa, valoración de la prisión permanente revisable o de lo que está ocurriendo en Cataluña, de lo que les apetezca y al final del programa lo escucharemos. También nos pueden seguir a través de Twitter, en nuestra cuenta @gato_directo o si no en nuestro canal de YouTube, donde nos pueden ver en directo, pueden comentar el programa o si no mañana ver el Gat al Agua en su integridad
o los mejores momentos del mismo. Por cierto, hoy les vamos a preguntar a través, y nos interesa mucho su opinión, vamos a hacer una encuesta de 2 horas de duración, pero como son miles y miles las personas que tenemos en WhatsApp y nuestra audiencia, prisión permanente revisable. ¿Está usted a favor o en contra? Nos puede enviar su WhatsApp y también explicarnos los motivos. Los vamos a ir viendo, justificando su posición. ¿Por qué cree que hay que drogarla o por qué cree que no? Que hay que mantenerla y dejarla tal y como está. Beatriz Martínez Fajardo, muy buenas noches. Cuéntanos un consejo de Durán y Durán Abogados para todos aquellos que puedan tener algún problema legal. Beatriz, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Hoy quiero dirigirme a nuestros espectadores. ¿Tenía usted bonos o acciones de Abengoa? ¿Le han hecho creer que ha perdido su inversión y que ha perdido todo su dinero? No se lo crea. Durán y Durán Abogados es el primer bufete que ha logrado ya sentencias con las que los perjudicados han recuperado todo su dinero. No se deje de llevar por el desánimo y luche por su dinero hasta las últimas consecuencias. No crea a los que le digan que ya está todo perdido. En Durán y Durán Abogados saben cómo lograr que quien le indujo a esta mala inversión le restituya todo su dinero. Cuéntele su caso y le defenderán. Un equipo de más de 20 abogados expertos en la materia está a su entera disposición. Solo tendrá que pagar honorarios cuando haya recuperado el dinero. Durán y Durán Abogados son su mejor garantía de éxito. ¿Sabes qué? Bueno, aquí seguimos en el Gatalagua. Estamos esperando a Juan José Cortés, que es el padre de Mariluz, que estamos ya conectando con él para preguntarle y que nos cuente cómo ha vivido el debate de hoy, cómo está viviendo estos duros momentos, porque entiendo yo que cada vez que se produce en España un vil asesinato como el que conocíamos el pasado domingo, desde luego a él se le tienen que volver a la cabeza todos los recuerdos de lo que vivió. Bueno, vámonos en primer lugar entonces hasta el Congreso de los Diputados. Vamos a escuchar qué es lo que ocurría. El debate, ya le digo yo que tenso. Se había llegado a una especie de acuerdo, de pacto, en el que no se iban a tirar a la cabeza los trastos y tampoco las víctimas, no iban a jugar con el sufrimiento de tantos y tantos españoles, pero finalmente el debate ha bajado al barro y vamos a ver lo que ocurría. Hoy venimos a defender, a pedirles que no deroguen la prisión permanente revisable. Y en esta causa no estamos solos, porque esa posición sabemos que la comparte la inmensa mayoría de la sociedad española. Y hoy, con distinto portavoz, la defienden y nos alegramos por ello. Pero es que encima acusan al sistema de laxitud. Con todo el respeto, les ruego a los señores del Partido Socialista, les ruego que se abstengan para permitir... Les quería pedir con todo el respeto que recapacitaran, que se abstuvieran y que permitieran que el Tribunal Constitucional se pronuncie antes de que tomemos ninguna otra decisión. Sin prisión permanente revisable vencimos a ETA. Con prisión permanente revisable hemos tenido la muerte de Gabriel. No está ahí el tema. Hoy no deberíamos de estar debatiendo esto, y lo saben, Grupo del Partido Popular y Ciudadanos. Y si lo estamos debatiendo es porque han querido traer este debate al calor de los acontecimientos. Un ejemplo de este derecho penal exagerado y por eso nos opusimos desde su aprobación y hoy lo reiteramos y por las mismas razones. Resumidamente, rompe el consenso constitucional que optó por una respuesta penal garantista regida por el principio de humanización de la pena plasmado en el artículo 25 de la Constitución y además no hay razones de política criminal que reclamen esta sanción. La prisión permanente revisable es contraria a cualquier consideración relativa a los derechos humanos. No vamos a pedir al Partido Popular que cambie su forma de actuar. Para el Partido Popular, cuando las cosas vienen torcidas, siempre está el Código Penal. Bueno, esto es lo que ocurría. Enseguida vamos a hablar de la prisión permanente revisable, pero ya les digo que este debate se producía con la resaca de lo que descubríamos el pasado domingo. Y es que Ana Julia la capturaba la Guardia Civil con el cuerpo del pequeño Gabriel en el maletero mientras lo intentaba trasladar. Al cabo de los días, ante la Guardia Civil, confesó haber sido la asesina, la que había asesinado de una manera encima bastante cruel al pequeño. Hoy la Guardia Civil, después de 4 días y después de más de casi 3 semanas de investigación, ha comparecido en rueda de prensa
Y esto es lo más destacado que nos han dicho la Benemérita. Y fíjese, incluso a mí me ha llamado mucho la atención cómo la persona encargada de la investigación ha dicho que fue imposible que los agentes no rompiesen a llorar en determinados momentos viendo lo que estaba ocurriendo y cuando más se acercaban a la verdad. Vean. Caso cerrado. La Guardia Civil ha explicado hoy todos los detalles de la operación Nemo en honor al pequeño pescadito. Gabriel salió de su casa el 27 de febrero sobre las 3:30 de la tarde. Hasta las 8 no se avisó a la Guardia Civil al no encontrarle. A los pocos días, la pareja del padre del niño, Ana Julia, encuentra una camiseta. Esa zona donde se encontró la camiseta, ahí vive un ex de Ana y pensábamos que orientábamos nuestras pesquisas hacia esta persona. Las primeras líneas de investigación entonces enfocan al entorno familiar. Nosotros no íbamos buscando a Gabriel muerto, buscamos a Gabriel con vida y Gabriel con vida no estaba allí. La figura de Ana fue estudiada con su pasado en Burgos y es sometida durante varios días a un seguimiento, hasta que el día 11 de marzo comete el mayor error ante los ojos de la Guardia Civil. Los padres se enteran que es Ana en el momento que encontramos a Gabriel. Ana Julia, pareja sentimental de Ángel, padre de Gabriel, le asfixió y enterró en una finca familiar donde pasó el cuerpo los últimos 12 días. El niño muere por asfixia y el niño no sufre. La farsa de una mujer que los agentes definen así. Una persona con una frialdad máxima, que sí que mantiene una falta de preocupación sobre otras personas, posesiva, egocéntrica, teniendo en cuenta además que consideramos que es bastante manipuladora. Ha hecho una farsa delante de los medios, hacía una farsa cada vez que le decía a alguien que fuera al Cortijo de alquilar con ella. Había infundido falsas esperanzas para despistar el móvil, los celos. Creemos que es una especie de guiño primero a Ángel, porque le daba esperanzas. Ella quería mucho a Ángel. Para Ángel, para el papá de Gabriel, Gabriel era lo más importante. Los investigadores siempre, en todo momento, tuvieron la esperanza de encontrar con vida al pequeño Gabriel. Constatamos que Gabriel está sin vida. Yo creo que lo podemos definir, sin duda, como el momento más duro de nuestra carrera profesional de todos. Es que sí lloramos, claro que sí. Y el que no lo hizo ahí, lo hizo luego. Y el que no, en cualquier momento. Es que somos humanos. Teniente coronel. Es tremendo, estaba diciendo justo Alejo Vidal Cuadras. Bueno, señores, antes de sí que me gustaría una breve reflexión de lo que ha sido el caso del pequeño Gabriel. Con esa rueda de prensa, hoy se cierra la investigación. Como saben, hoy la juez o el juez ha decretado prisión incondicional para la asesina confesa. Va a dormir ya esta primera noche entre rejas, a la espera del juicio, evidentemente, pero ya digamos que se ha acabado la investigación de la Guardia Civil. Y antes de hablar del debate hoy, sí que me gustaría una breve ronda de opiniones al respecto de lo que hemos vivido y de la rueda de prensa de los guardias civiles. ¿Qué os ha parecido? Pues felicitaciones al TECOL y al comandante primero por el éxito de la operación y segundo por la explicación que hemos escuchado en los medios de comunicación en directo, que ha sido aclaratoria y coloca a las fuerzas de seguridad del Estado en una posición muy digna en nuestro país, muy sobresaliente en nuestro país. El esfuerzo que se hace no es conocido por la población y me consta, especialmente de la Guardia Civil, un esfuerzo ímprobo, como a veces con escasos recursos. Se han juntado muchos estamentos de las fuerzas de seguridad del Estado, de todo tipo, y el trabajo ha sido ímprobo. Y luego, además, la explicación que han dado, si lo habéis escuchado en directo, no solamente por la emoción de la pena, sino por la aclaración y la explicación absolutamente cronológica de los hechos, punto a punto, y de la inteligencia que han demostrado las fuerzas de seguridad del Estado. Bueno, sin duda ha sido una labor extraordinaria de la Guardia Civil. Yo creo que en España debemos estar muy satisfechos y orgullosos de contar con uno de los mejores cuerpos de seguridad del mundo, que es la Guardia Civil. La Guardia Civil tiene una historia ejemplar y en este caso tan doloroso, tan dramático del niño Gabriel, ha demostrado una profesionalidad y una
habilidad y una profesionalidad. En fin, ha sido algo realmente admirable, ¿no? Y cuando yo pienso que la Guardia Civil ha aguantado estoicamente, abnegadamente, durante muchos años, estar discriminada salarialmente frente a las policías autonómicas, cobraban un 30 o un 40% menos que gente que se dedicaba a colaborar en golpes de Estado. Es decir, y nunca ha salido de sus labios una queja. Son realmente gente de un fuste fuera de lo común. Yo viví muy de cerca y también con mucho dolor cuando el gobierno de José María Aznar cedió ante las presiones del muy imputable Jordi Pujol y sacó a la Guardia Civil de las carreteras de Cataluña. Y cómo esos hombres que habían vivido en Cataluña 15, 20, 25 años, casados con catalanas, con hijos nacidos en Cataluña, tuvieron que dejar sus casas, su entorno, lo que había sido su vida, por aquel capricho de este ser al que no califico, que es Jordi Pujol. Y también lo aguantaron sin una queja, con extraordinaria disciplina. Por tanto, vaya aquí, una vez más, mi rendido homenaje y admiración a la Guardia Civil. Bueno, si les parece, como ven en sus pantallas, tenemos conexión ya con Juan José Cortés, padre de Mariluz, a quien ya saludamos. Señor Cortés, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por atender a las cámaras de este programa. Y antes de nada, entiendo que cuando hay crímenes tan horribles como el de Gabriel del pasado domingo, a usted le vienen desgraciadamente a la cabeza recuerdos de la tragedia que vivió y con la que tiene que convivir hoy en día. ¿No es así, señor Cortés? Sí, bueno, se me han venido a la cabeza fotogramas, imágenes que yo viví el día que perdí a mi hija, cuando tuve que enterrarla. Recuerdo precisamente cuando he estado allí en Almería, recuerdo cuando yo tenía la mirada perdida, desorientado, con una pena que me comía el alma, que no sabía. Me llevaban en volandas porque realmente me preguntaba en esa mirada perdida si ahí verdaderamente estaba mi hija, porque no me lo podía creer, ¿no? Esa caja blanca llevada por mi familia fue muy duro, ¿no? Y me vino esos recuerdos viendo a esos padres destrozados, ¿no? En aquel asiento en la iglesia que no se podían levantar, delante del cuerpo de Gabriel, ¿no? Ha sido muy fuerte para mí, ha sido muy duro. Yo de verdad lo he pasado muy mal, vengo mal de allí, vengo muy tocado anímicamente y bueno, ya sabéis que nosotros este dolor lo tenemos para toda la vida y en una profunda depresión irreversible, y a veces pues estas cosas nos hacen más daño aún, ¿no? Aunque entiendo que nuestro gesto, mi gesto de llevar a mi familia allí, llevar a mi nieta para que esta familia pudiera ver que donde el diablo siembra muerte y destrucción, Dios te trae una chispa de esperanza con un poco de vida en la persona de mi nieta y trae otra vez alegría o un poco de esperanza, ¿no? Señor Cortés, hoy ha asistido en el Congreso de los Diputados al debate sobre la prisión permanente revisable. ¿Qué le han parecido los argumentos de los partidos que piden la derogación de la ley y que sin duda es el Código Penal que más duramente castiga a los asesinos, como fue el de su hija o el del pequeño Gabriel? ¿Qué le parecen los argumentos de los partidos que piden su derogación? Bueno, pienso que muchos de los que han intervenido, por supuesto ha habido intervenciones desafortunadas. Yo creo que pasarán a la historia por las peores intervenciones que se han hecho en el Congreso de los Diputados, ¿no? Utilizar a las víctimas como forma de golpear a otros partidos, como bastón o como herramienta o como martillo, ¿no? Me ha parecido bochornoso, de verdad. Yo le pediría a que pidieran disculpas públicas por haber hecho eso, que a lo mejor en un acto reflejo pues
han tomado ese discurso un poco agrio, ¿no? Lo que pido también es que el debate se lleve de una manera sosegada, de una manera como una sociedad civil que somos, democrática, que cada uno podemos expresar nuestro pensamiento libremente y debatirlo y luego que se tome la mejor solución, ¿no? La mejor solución para la prisión permanente revisable no es derogarla, es mejorarla, darle forma para que estos criminales, estos asesinos que no se reinserta, pues le podamos poner freno y decirle usted hasta que no se reinserte no saldrá a la calle. Y en el momento que sea viable o sea posible su reinserción, pues decirle en el momento que usted cumpla su pena y esté reinsertado, pues podrá usted disfrutar de su libertad. Porque si no es así, se está condenando al resto de la sociedad a correr el riesgo de perder la vida. Y ante el derecho de la libertad está el derecho de la vida de los demás. Así que entiendo también que en esos discursos que se ha hecho se ha intentado manipular la opinión de las personas, se ha hecho una interpretación, porque las leyes son interpretables, desafortunada, fuera de sitio, fuera de contexto, no con un espíritu de beneficiar al conjunto de los ciudadanos, sino con un espíritu de justificar el no a la derogación permanente revisable, y ese discurso no es válido para la sociedad que tenemos, una sociedad digital, de la era digital, una sociedad informada y una sociedad que se merece unos políticos que escuchen a los ciudadanos. Señor Cortés, me gustaría que escuchara la intervención del portavoz socialista. Era sobre quien sin lugar a dudas más presión había, porque el Partido Socialista dentro del arco parlamentario de la izquierda es la izquierda más moderada, si se puede calificar así. Y tenía mucha presión el portavoz socialista. Dicho es, quiero que escuche un extracto de lo que ha dicho hoy en la tribuna del Congreso y a ver si se refiere a este tipo de argumentos con los que está usted tan decepcionado. Escuche. Sin prisión permanente revisable vencimos a ETA. Con prisión permanente revisable hemos tenido la muerte de Gabriel. No está ahí el tema. Hoy no deberíamos de estar debatiendo esto, y lo saben, Grupo del Partido Popular y Ciudadanos. Y si lo estamos debatiendo es porque han querido traer este debate al calor de los acontecimientos. Señor Cortés, que veo que usted hace gestos. Cuando escucha este tipo de argumentos, cuando escucha que les están manipulando y jugando con ustedes como si no fueran mayorcitos y no tuvieran ya discernimiento, ¿qué piensa y qué siente? Bueno, es lamentable. Mucho dolor, mucha pena, porque no haya políticos con peso para poder exponer de manera razonable unos argumentos para que se pueda o no derogar la prisión permanente revisable. Fíjense cómo hubieran quedado si hubieran hecho un simple gesto. Mire, hubieran ganado a media España con un gesto. Solo ellos, con este gesto hubieran, con solo decir que ellos, por respeto a las víctimas, por respeto a los 3 millones de personas que están pidiendo la no derogación de la prisión permanente revisable, nosotros nos abstenemos y renunciamos a la derogación de la prisión permanente revisable, hubieran quedado como unos caballeros, como unos señores. No hacía falta hablar nada más. Por respeto al Tribunal Constitucional y a la decisión que puedan tomar, nosotros esperamos y votamos, nos abstenemos de votar en este momento. Ese creo que hubiera sido de verdad un gesto que al Partido Socialista o al resto de partidos que están en contra de la prisión permanente revisable les hubiera honrado y no tuviéramos que haber visto este espectáculo bochornoso, ¿no? Bueno, señor Cortés, el otro día estuvo en este programa el primer defensor del menor en la Comunidad de Madrid que ha habido, se llama Javier Urra, es psicólogo forense también, dijo lo siguiente sobre el tipo de criminales como Ana Julia que han acabado con la vida de menores, en este caso del pequeño Gabriel, hace pocas semanas. Lo escuchamos y ahora le pido una valoración. Los psiquiatras, los psicólogos forenses no sabemos cómo atajar ese problema. Y si yo ahora tuviera un cáncer pancreático, los médicos dirían no podemos hacer nada. Y yo le digo a la ciudadanía, nosotros no podemos hacer nada con ciertos psicópatas. Y por lo tanto lo que tenemos que tener es privados de libertad. No se asusten del castigo, asústense del crimen.
¿Cree que los políticos, señor Cortés, que hoy están decidiendo, mejor dicho, sobre el Código Penal, la prisión permanente revisable, sobre cómo debe castigar nuestra sociedad a los peores criminales, saben esto que ha dicho el señor Urra? Sí lo saben, vamos a ver, los informes, si no manejan este tipo de informes, pues no sé a qué están jugando, ¿no? Yo creo que para hablar tienen que estar informados, bien informados, ¿no? Y sobre todo si son políticos, que de ellos va a depender nuestra seguridad y la vida de nuestros hijos, cuidado, que no estamos hablando de cualquier cosa. Yo le preguntaría a estos políticos que están en contra de la prisión permanente revisable y que tanto defienden la reinserción, que mira, si les gustaría tener de vecinos de puerta con puerta, por ejemplo, al chicle, o al violador del estilete, o al violador del ascensor, o por ejemplo a Santiago del Valle cuando salga, que me imagino que no estará reinsertado, a todos estos que no se les ha aplicado la prisión permanente revisable y que seguramente cuando salgan, pues volverán a hacer lo mismo, porque es la ley natural que hay dentro de ellos, por eso tiene tanta razón Urra cuando dice eso, ¿no? Pues con este tipo de pensamiento, ¿en manos de quién están nuestras vidas? Esa es la pregunta que yo me hago, ¿no? Quiero decir también otra cosa, y es que han traicionado, porque nosotros cuando nos reunimos con todos los partidos políticos, con todos los grupos parlamentarios, para que ninguno se sintiera excluido, lo único que le pedíamos es que si iban a estar en contra de la prisión permanente revisable y la iban a votar en contra, que por favor, que el diálogo, el debate que tuvieran, que fuera sosegado, que no fuese un debate agresivo, que no fuese un debate sangriento, doloroso para nosotros. Es lo único que le pedíamos y nos han traicionado. No me parece justo lo que hemos vivido en ese congreso en esta mañana en la tribuna, aunque yo ya me esperaba algo así, ¿vale? Entonces pido por favor que nosotros vamos a seguir luchando por la prisión permanente revisable porque creo en ella, porque creo que puede salvar vida. Y yo me conformo con que solamente salve una vida. Merece la pena tanto dolor y tanto sufrimiento que yo llevo luchando por esto en 10 años de mi vida. He desgastado 10 años de mi vida, de estar con mis hijos, de estar con mi familia, de pasar el duelo. Todo eso lo he hecho porque creo en esto, porque creo que la prisión permanente revisable puede salvar vida. Por lo tanto, yo quiero convocar a todos los ciudadanos. Han hablado los políticos, han hablado los congresistas, los diputados, pero ahora tiene que hablar el pueblo. El día 8, por favor, el día 18, hay una gran concentración en todas las ciudades de España. Os pido que asistáis por la seguridad de vuestros hijos, por velar por la prisión permanente revisable, porque siga vigente nuestro Código Penal, porque a mí me tocó vivir la peor parte del Código Penal, que es que Santiago del Valle no tuviera una condena justa y que va a salir sin estar reinsertado, pero que no quiero que le pase a otros. Por eso, por vosotros, por todos los ciudadanos de España, os pido que salgáis a la calle ese día 18 y podéis encontrar la información en mi Facebook Juan José Cortés. Ahí encontraréis la información de vuestras ciudades. Ahí tenéis el lugar y la hora donde os podéis concentrar. Señor Cortés. Os lo agradeceré porque... Una última cuestión. No, está claro y además lo vamos a mover y vamos a hacer un llamamiento y su Facebook ha quedado clarísimo. Pero se lo tengo que preguntar, sé que tiene otros compromisos, pero la última cuestión. Entiendo a los padres de Gabriel, a Patricia, Ángel, que nos puedan estar escuchando. Un zarpazo como el que recibió usted en su día, como el que ha recibido Patricia, Ángel, con el asesinato de su hijo, ¿se llega a superar, señor Cortés? Y sobre todo, ¿cómo se hace? Entiendo que el hecho o la tranquilidad de que el Estado imparta justicia a quien ha sido el causante de esa máxima expresión de dolor es importante, pero ¿cómo se supera? Esto no se supera en la vida, lo tengo que decir así, pero sí nosotros los que estamos a su alrededor vamos a intentar que su carga sea más liviana, ¿no? Yo llevo una depresión de 10 años, lo tengo que decir así, con tratamiento psiquiátrico y psicológico, con apoyo,
apoyo en la fe, en Dios, en que bueno, que un día yo pueda ver a mi hija, ahí es lo que me agarro y me aferro, y lo único que me da fuerzas para poner un pie cada día en el suelo para levantarme de la cama. El hecho de que yo un día pueda ver a mi hija en el reino de los cielos, sé que mi niña está jugando allí con Gabriel y que le invito a ellos también a que se agarren ahí y que bueno, que un día pues todos podamos abrazar a nuestros hijos, ¿no? Así que es lo que yo deseo para ellos, y cuando me necesiten, que sepan que me van a tener, aunque tenga que cruzar Andalucía 7 veces. Juan José Cortés, muchísimas gracias en un momento duro, en un día duro como ha podido ser hoy, con ese varapalo que le ha dado el Congreso de los Diputados. Enhorabuena por ese coraje, esas fuerzas, flaqueza que sale de lo más profundo de su ser para seguir luchando para que se siga impartiendo justicia para los peores criminales que, por desgracia, todavía se producen en nuestro país. Gracias por habernos atendido y muy buenas noches. Muchas gracias. Con esta interesante entrevista al padre Mariluz, a Juan José, hacemos una brevísima pausa de publicidad y regresamos de inmediato aquí al Gato para seguir debatiendo lo que ha ocurrido hoy en el Congreso. Bueno, pasan 39 minutos de las 10 de la noche, interesante testimonio el que hemos tenido con Juan José Cortés. Fernando, ¿qué te ha parecido? Desde luego es un padre al que la máxima expresión del mal le sacudió hace aproximadamente 10 años, 11 años, y que cada vez que ocurren estas tragedias, desgraciadamente lo tiene que recordar. Dice que no se supera nunca en la vida y encima hoy en el Congreso ha visto lo que ha visto. Pero bueno, en cualquier caso, puedes decir una valoración de lo que ha sido la investigación del pequeño Gabriel, la entrevista con Juan José Cortés, lo que desees. Bueno, la entrevista con Juan José Cortés ha sido, pues obviamente, conmovedora y nos da la medida, de verdad, de que aquí sí que hay cadena perpetua, pero cadena perpetua para los padres y cadena perpetua para la víctima, porque lo que les han hecho es para siempre y no es revisable. Yo dije el otro día que, en cuanto al tema de la cadena perpetua revisable, yo contra lo que estoy es contra que sea revisable. Yo creo que una persona que ha asesinado a un niño, estamos hablando de casos de niños, y para eso está previsto este asunto, ¿no? Que ha asesinado a un niño, que lo ha asesinado con premeditación, que lo ha asesinado de forma planificada, con una enorme frialdad, que no solamente ha aplicado la frialdad a la comisión de ese delito brutal, sino que además esa frialdad la hacía extensiva, por ejemplo, a intentar que las pruebas apuntaran hacia otra persona para incriminar a otra persona, que tenía previsto, por supuesto, dejar en la incógnita a los padres para siempre acerca de lo que había sido de su hijo. Unos padres que probablemente, pues, al cabo de un tiempo no aspirarían más que a dar sepultura a los restos de ese niño, ¿no? Con franqueza tengo que decirlo, la cadena perpetua no se me hace nada especialmente duro para aplicarle a una persona así. Si en la pena tiene que haber una proporción, yo creo que la cadena perpetua incluso me parece hasta poco proporcionada para lo que esa persona merece. No estamos hablando de un accidente, no estamos hablando, digamos, de un delito cometido de una forma impremeditada. Repito, estamos hablando de asesinar a un niño. Te puedo asegurar, Gonzalo, que la menor de mis preocupaciones son los derechos de estos sujetos. La menor de mis preocupaciones. La preocupación principal es, en primer lugar, que no vuelva a suceder, por supuesto, y en segundo lugar, un aspecto que me parece que hay que valorar de una vez y tenemos que dejar ese buenismo que se ha instalado entre nosotros y que parece que no se va ni con agua caliente, y es la justicia. Es que tiene que pagar por ese delito, tiene que penar por ese delito. Probablemente que lo haga no va a restituir a unos padres la felicidad, pero imaginémonos lo que debe ser, por ejemplo, para el padre de Mariluz Cortés, lo que debe ser ver salir dentro de poco al asesino que mató a su niña, o por ejemplo, como el otro día, el llamado Chicle, que prácticamente podemos decir que se reía en una carta que dirigía a sus padres, que en 7 añitos estaría en la calle, ¿no? Bueno, yo creo que hoy, si finalmente se produce esa derogación y ya veremos cómo acaba esta cosa, yo creo que hoy es un buen día para los asesinos, es un buen día para la gente que mata niños y es un mal día para las víctimas y creo que es un mal día para todos. De verdad que espero que esas llamadas que desde el propio campo del socialismo algunas personas han hecho
al Partido Socialista para que recupere el sentido común, sin enfocarlo desde un punto de vista electoral, simplemente desde el punto de vista de la justicia. Yo creo que si encuentran un eco de verdad y, en fin, vuelven a la senda del sentido común, que por otra parte comparten todos los países europeos, con excepción de Portugal y Croacia, todos tienen esta pena. No estamos hablando aquí de aplicar nada, no sé, inspirado en no sé qué radical o extremista. Yo creo que si vuelve, como digo, el Partido Socialista, si vuelve el socialismo, será una magnífica noticia, porque de verdad que necesitamos una sensatez en la izquierda. Y creo que, en fin, son cuestiones de otro tipo las que están llevando a la izquierda española a estas posturas que, para empezar, no entiende la inmensa mayor parte del pueblo español. Laura. Sí, a mí me ha gustado mucho una reflexión que ha hecho el padre de Mariluz, que ha sido que más que oponerse por oponerse a la prisión preventiva permanente, permanente revisable, ha dicho que es mejor aportar soluciones. Entonces, bueno, primero es verdad que hay que esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie, pero en caso que sea constitucional este tipo de pena, yo creo que lo que se tiene que tener en cuenta es que el objetivo de la pena es la reinserción. Pero ¿cómo podemos hacer que sea efectiva esta reinserción, ¿no? Y ahora es verdad que los mecanismos son muy automáticos, dependen pues, del tiempo transcurrido o del comportamiento que se tiene y el participar en actividades. Entonces, quizás la mejor garantía para la reinserción es de verdad mirar los casos concretos de cada persona, estudiar el caso, y eso también te lo permite este tipo de prisión revisable, ¿no? Que es pues mirar el caso en concreto y ver si la persona de verdad se puede reinserir o no, porque también hay que hablar que en algunos casos no existe la reinserción, o sea, esa persona no es capaz de esto. Ricardo. Estoy todavía conmovido por la entrevista, ¿no? Porque él, además de el padre de Mariluz Cortés, quiero decir, ha hablado no solamente desde el sufrimiento de una víctima de un crimen terrible, ¿no? Como el que sufrió su hija, sino que ha hecho referencias a la fe y ha hecho referencias a cómo lo vive. Y me parece que hay varias reflexiones valiosas que hacer. Probablemente la primera de ellas es que tenemos que darle al debate la altura constitucional que merece. El artículo 25.2 de la Constitución, que es de donde arranca buena parte de la controversia que hay sobre la pena de prisión permanente revisable, como la hay también sobre la pena de cadena perpetua, y la hubo en su día respecto a la pena de muerte, recordemos que se terminó suprimiendo incluso del Código Penal Militar, radica en que el 25.2 de la Constitución dice que la pena se orientará a dos cosas: la reeducación y la reinserción social. Además, curiosamente, añade este adjetivo social en la idea de que la persona debe volver a la sociedad, no solo recapacitar o no solo aprender, sino reintegrarse o reinsertarse a la sociedad. Y creo que este debate sobre la prisión permanente revisable nos obliga a valorar qué quiere priorizar nuestra sociedad. Y me parece que tenemos que tener la suficiente honradez intelectual como para plantearlo en estos términos. Es decir, sentado el caso de que es deseable que el penado se reinserte, y sentado además que debe sufrir un castigo por el delito que ha cometido, delito de una gravedad indescriptible. Si no es posible la reinserción, ¿qué debe prevalecer? ¿Debe la sociedad continuar dándole oportunidades en esta idea de la revisión o no? Y creo que hay dos cosas más que añadir. La primera es que, pasado un determinado tiempo en prisión, en régimen cerrado, es decir, sin salir, la reinserción se hace cada vez más difícil y hay un determinado umbral de años. Los estudios criminológicos varían. Hay quien dice que son 20, hay quien dice que son 18, hay quien dice que son 25. Pero pasado ese tiempo la persona no puede volver a vivir en libertad. No quiero dar con esto una imagen de determinismo, luego hay circunstancias personales. Pero en general, la criminología en esto es bastante... Los estudios académicos son bastante consistentes. Llegado un momento, por mucho que nos empeñemos en que se revise, la reinserción no cabe. Por el periodo que ha pasado en régimen cerrado, por el periodo que ha pasado en prisión, encerrado, ¿no? Y luego creo que hay una tercera cosa que tenemos que valorar, y entro ya en el nivel más político. Quizá en esto yo discrepo de algunas de las cosas que hemos oído. Yo creo que el Partido Socialista debe hacer lo que los socialistas crean que deben defender. Creo que es parte del
de la honradez que cabe exigirle al hombre que se dedica a la vida pública, o a la mujer que se dedica a la vida pública, a la persona que se dedica a la política, que sea fiel a sus convicciones, incluso diciéndole a los ciudadanos y a la opinión pública no solamente lo que no quieren oír, sino lo que les duele oír. Creo que en este sentido la lealtad a las convicciones, a los principios, a lo que uno cree, ha de prevalecer, aunque eso tenga un coste electoral, aunque eso tenga un coste político, y aunque eso, pudiéramos decir incluso, escandalice. Creo que sería más grave que por una mera cuestión electoralista no supiéramos lo que realmente piensan las distintas formaciones políticas. Creo que en esto sí tenemos que exigirnos como sociedad. A mí antes me ha gustado de todo lo que ha dicho el padre de Mariluz Cortés en un discurso tan sentido y tan honrado, tan honesto desde lo que sentía. Me ha gustado cuando ha dicho, faltan personas, no recuerdo la expresión que he utilizado literalmente, pero la idea era, faltan personas que estén a la altura de este debate. Y creo que nosotros debemos darle al debate la altura que merece. Lo que hemos visto del uso, del dolor de las víctimas, la utilización de quienes han sufrido y quienes están sufriendo como un boomerang que se arrojan unos contra otros, es lamentable. Y creo que en esto sí tenemos la obligación de darle al debate la altura que merece y de plantearnos la cuestión más dura de todas. Y creo que en esta línea ibas tú, Fernando, cuando decías, es que a algunos nos puede parecer que se queda hasta corto. Y tenemos que aceptar que en esto unos y otros podemos tener puntos de vista muy diferentes y que esto no nos deslegitima como ciudadanos en el sentido de que no tengamos en cuenta o no demos la importancia que merece al dolor y al sufrimiento de las víctimas. Déjame añadir una última cosa, Gonzalo. Durante décadas las víctimas fueron las olvidadas del proceso penal. Durante mucho tiempo, hasta que se aprobó el Estatuto de la Víctima, había víctimas que se enteraban, por ejemplo, de que el victimario, el penado, había quedado en libertad por un tercero que lo veía, pero no se les notificaba la puesta en libertad, por ejemplo. Entonces, en esto también nuestra sociedad tiene mucho que aprender y mucho en lo que transformarse. Bueno, Antonio Miguel. Por alusiones. Sí, casi por alusiones. Bueno, yo he anotado aquí todos los calificativos recibidos: traidores, manipuladores, fuera del sentido común. Espero ser traidor, manipulador, estar fuera del sentido común por lo que voy a decir. ¿Pero eso dónde lo ha oído, perdón? Lo he oído en el contexto de este debate. Esta noche, en este debate. Sí. O sea, no quiero citar quién, quién, porque me merece todos mis respetos, muchos de los que han intervenido, y sobre todo en el Congreso de los Diputados, donde se ha producido unos hechos absolutamente vergonzosos contra el Partido Socialista. Y me uno a lo que dice Ricardo, apropiadamente, que lo que voy a decir va a ser poco popular, pero yo no voy a dejar de decir lo que pienso, lo diga Agamenón o su porquero. Y voy a decir lo que pienso independientemente de la posición de mi partido, que es, por cierto, en este caso la misma. Y sabéis, porque me conocéis, que he podido tener posiciones distintas a mi partido, lo he dicho. Por lo tanto, no soy precisamente una persona, en ese sentido, poco crítica. Yo he consultado a un catedrático de Derecho Penal. En realidad dos. Primero consulté a un catedrático de Derecho Penal y me dijo dos cosas. Uno, es de dudosa legalidad, y en segundo lugar, no tiene apenas eficacia. Ante la duda, volví a consultar a otro catedrático de Derecho Penal de una universidad muy cercana a mí y me dijo exactamente lo mismo. Pero es que hay 100 catedráticos de Derecho Penal que dicen la posición que ha defendido el PSOE. 100 catedráticos de Derecho Penal. También son traidores, manipuladores, están fuera del sentido común. 100 catedráticos de Derecho Penal, se dice pronto. 35 universidades, 35 universidades. Legalidad. Y por cierto, si yo no creyera lo que voy a decir, diría lo contrario. Legalidad. El artículo 15 o el 25.2 de la Constitución se ha recurrido al Tribunal Constitucional y efectivamente estamos a la espera de lo que diga el Tribunal Constitucional. Pero aquí hay un disenso en la doctrina. Pero un disenso en la doctrina 90-10 o 99-1 a favor de los que opinan que es de dudosa legalidad. El Consejo de Estado ha hecho un dictamen donde dice que es innecesaria esta norma. Esta norma absolutamente innecesaria. Eficacia. El derecho penal español es uno de los más duros de Europa. No quiero decir el más duro, aunque un catedrático de derecho penal, el primero que consulté me dijo el más duro. Uno de los más duros de Europa. Así es. Uno de los más duros de Europa. Los delitos graves están condenados por 40 años. ¿Por qué queréis reducirlos y revisarlos a los 25? ¿Por qué queréis revisarlos a los 25? Si el derecho penal español establece para los delitos más graves, sin marcha atrás, 40 años, la media de la Unión Europea
según me cuentan, establece una revisión a los 25 años. ¿Por qué lo vamos a revisar? ¿Verdad, Ricardo? ¿Por qué lo vamos a revisar? Déjame solo añadir una cosa. En España se puede ir a la cárcel por no pagar una multa. Se puede ir a la cárcel por no pagar una multa. Un día de prisión por cada 2 días de multa que no pagues. Perdón, Antonio, la interrupción. Sí, no, encantado. En Alemania, que existe la prisión preventiva revisable, tiene una duración de media, delitos graves, en cárcel, aquellos condenados por prisión permanente, no preventiva, prisión permanente revisable, de 20 años. De 20 años, Alemania, de 20 años. El padre de una de las víctimas, que habéis tenido una entrevista muy emotiva, con el que me solidarizo, sabe perfectamente, nos demanda que nos informemos. Pues aquí estoy poniendo encima de la mesa lo que me cuentan los catedráticos de Derecho Penal. En Alemania, 20 años de media. En España, 40 años. ¿Por qué queréis reducirlo? ¿Por qué queréis reducirlo? Y luego, la eficacia. La eficacia. La tasa de encarcelamiento en España es una de las mayores de Europa. La tasa de criminalidad en España es de 0,85 homicidios por cada 100.000 habitantes. 0,85 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es necesario hacer una norma que, en primer lugar, no agrava la condena al delincuente, y los socialistas no podemos defender eso en el Congreso de los Diputados, pero no nos conoce. Pero vamos, alzando la voz y no parando de repetirlo una y otra vez, por supuesto que sí, aunque Rafael Hernando nos diga indecentemente lo que ha dicho en el Congreso de los Diputados, o de una rueda de prensa en plena capilla ardiente de una de las víctimas. Bueno, pero vamos a ver. No, déjame terminar, porque no somos ni traidores, ni manipuladores, ni fuera del sentido común, ni yo, ni Tomás Vives, que es catedrático de Derecho Penal, ni Adela Asúa, que es catedrática de Derecho Penal, ni Carlos García Valdés, que es catedrático de Derecho Penal, ni Arzamendi, que es catedrático de Derecho Penal, conservadores, progresistas, si los podemos llamar así, porque aquí estamos mezclados. Habéis citado a algunos socialistas que están a favor, y yo conozco, yo he discutido comiendo esta mañana este mediodía con mi compañero y amigo y jurista Manuel León, que está a favor, por supuesto que sí, pero nuestra posición, o mi posición, para ser exactos, mi posición es, primero, de dudosa legalidad; segundo, me adhiero al Consejo de Estado cuando dice que es innecesario; y tercero, en cuanto a la dureza, como bien señala Ricardo, el derecho penal español es uno de los más duros, dice Ricardo, el más duro de Europa. Los delitos graves se condenan con 40 años. Yo no soy partidario de la revisión de una prisión permanente a los 25 años, ni muchísimo menos. A ver, entonces... Por cierto, esta posición es evidentemente antielectoralista y, por supuesto, es evidentemente impopular, pero yo no voy a dejar de decirlo. Bueno, pues vamos a ver. Quiero que... Esto es la opinión de un militante socialista. No es cualquiera el señor Antonio Carmona, lo saben ustedes. Es un hombre de relevancia dentro de la formación. Hay otros, señor Carmona, hay otros militantes socialistas, como la presidenta. ¿Qué le parece la asociación Clara Campoamor, por cierto? Magnífica. Y la presidenta, magnífica. Blanca Estrella, ¿la conoce? Sí. ¿Sabe lo que opina de la prisión permanente revisable? Perfectamente. ¿Podemos escuchar qué es lo que opina de los socialistas y del portavoz al que usted tanto ha defendido en el discurso que ha hecho en el Congreso? ¿Le parece? Ha estado en el informativo, en las noticias de esta casa, y esto es lo que nos ha dicho. Como socialista, de la que no me represento a mí misma solamente, represento a toda mi familia asesinada, a todos los hombres de mi familia asesinados. He pedido perdón a las víctimas, he pedido perdón a la sociedad española y he pedido perdón a esos 3 millones de españoles y españolas que nos han firmado y que nos han apoyado, porque ha sido impresentable. Yo me avergüenzo de que en las filas del Partido Socialista exista una persona tan incapaz de conectar con las víctimas, pero sobre todo una persona capaz, en el Congreso de los Diputados, donde se supone que representa a todos los españoles y españolas, también a los que han firmado, también a las víctimas, también a mí, sea capaz de insultar y decir las barbaridades y el tono tan desagradable entonces decir que nos está utilizando. Y voy a pedir mañana a mi secretario general, el señor don Pedro Hernández, le voy a pedir la dimisión inmediata de este personaje. Nos mienten, y nos han mentido en la tribuna hoy casi todos los que estaban a favor de derogarlo. Han insultado, señor Carmona, su partido, su formación, de la que ella es militante feminista, que a usted tanto le gusta,
a las víctimas. No lo digo yo, lo dice... No solamente a mí, a millones de personas nos gusta ser feministas. No, bueno, sí, ya, pero no me coja el rábano por las hojas. Me ha intentado colar una... No, lo digo porque como le... Pero yo le subrayo el pie de página. Vale, pues súbrale hielo, pero conteste por favor lo que le preguntaba. Que han insultado no solo a las víctimas, sino a más de 3 millones de personas que la han firmado. No estoy de acuerdo, es una opinión de la presidenta de la asociación, de un miembro de la asociación, Clara Campoamor, y no estoy de acuerdo. No he escuchado la intervención del portavoz del Partido Socialista, pero independientemente yo he dado mi opinión, que coincide en este caso con la posición de mi organización. No todos los militantes socialistas opinan lo mismo. Yo he dado mi opinión sobre que, primero, es de dudosa legalidad. No es solamente mi opinión, es la opinión de 100 catedráticos de Derecho Penal que han firmado un manifiesto a este respecto, y sobre todo que no soy partidario de reducir la pena de 40 años que establece el Código Penal actual a 25 años porque sea revisable. No, a los 25 se revisa, señor sí, Carmona, pero no quiere decir que a los 25 se le suelta. Pero es que ahora no, es que si no existe, no existiendo esa norma, no habría revisión posible. Y a la cantidad de terroristas, señor Carmona, que hemos visto que a los 18, 19, 20 años se han ido de rositas, no han cumplido ni un año por cada uno de los crímenes. Hay gente que ha matado a más de 80 personas. Gonzalo, está usted... hay una intervención del portavoz socialista que ha sacado los crímenes de ETA y está usted sacando los crímenes de ETA. No tienen nada que ver una cosa con la otra. No seré yo, por razones obvias, incluso personales, el que no critique que salgan a la calle o que salieran a la calle en su día los criminales de ETA. Por cierto, se cambió la norma para que cumplieran íntegramente las penas. Y así estaba la norma antes de la prisión permanente revisable. Fernando y Alejo. Bueno, el señor Carmona, le reconocemos su habilidad dialéctica, pero claro, dice algunas cosas que son sorprendentes. Sorprendentes como... La verdad es siempre sorprendente. Y que tienen difícil encajar. Iba a contestar con una cita evangélica, pero no, me parece que sea procedente. Si el PSOE quiere penas más duras, entonces el discurso de esta mañana contra la venganza, que es que el PSOE quiere la venganza... Yo no he dicho que el PSOE quiera penas más duras. Sí, si se oponen a la prisión permanente revisable porque es más duro el estado del Código Penal de este momento, pues entonces usted quiere... Don Antonio Miguel, ¿quiere usted la venganza? Yo no quiero la venganza. Yo quiero, entonces explíquese, porque no quiero la venganza. Yo quiero que en el proceso de reinserción se haga, como decía Ricardo, perdona que le cite otra vez, que se intente hacer la reinserción en su justa medida. Cuando no se puede hacer la reinserción se cumplen los 40 años. Un tipo que tiene 50 años, ha asesinado a una niña, se tira en la cárcel hasta 90 años. Acaba tarao. Nadie cumple eso. ¿Cómo que nadie cumple eso? En este país, ¿cómo que no? Nadie cumple. Mire, estamos hablando de la dureza. Estamos hablando de la dureza del Código Penal. ¿Cómo que no? Estamos hablando de la dureza del Código Penal. En España, yo no tengo por qué poner en duda sus amplios conocimientos de tipo jurídico, pero en España el señor Lesmes, que es alguien, entre otras cosas, en el Tribunal Supremo, ha dicho que en España... Pues lo digo porque Ricardo hace un momento hablaba de que hay gente con delitos, como no pagar una multa, que pueden ir a la cárcel. Pero es que eso precisamente es lo que se apuntaba, que en España a la cárcel van los robagallinas. Lo decía el señor Lesmes, ningún reaccionario peligroso, ¿eh? El señor Lesmes. Entonces la dureza del Código Penal, pues hombre, es para ponerla en duda. El hecho de que de Juana Chaos sale a 9 meses por asesinato, bueno, si consideramos que eso es duro... Pues no sé, también debe serlo dejarle sin chocolate los domingos. En cuanto al Tribunal Constitucional, hombre, todos sabemos lo que es el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional baila el son que se le toca porque es elegido por el Parlamento y tiene una función política muy clara y muy determinada. El Tribunal Constitucional, entre otras cosas, bueno, tiene sentencias cuando menos sorprendentes, ha obrado en ocasiones como un tribunal de revisión del Tribunal Supremo, en fin, ha hecho cosas bastante curiosas al respecto. Me estoy acordando de la sentencia de Bildu, por ejemplo, ¿no? Pero en cuanto a la dudosa legalidad, que efectivamente, si entendemos por dudosa legalidad de la prisión permanente y en su estricto término podemos decir que es dudosa, bien, pero también hay gente que entiende que tiene encaje en la Constitución la prisión permanente revisable. También digamos eso, digamos la otra parte. Entre otras cosas, porque ese artículo que habla de la reinserción termina diciendo que se aplicarán todo este tipo de medidas y añade, a excepción de las que se vean expresamente limitadas por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. Es decir, que la propia Constitución incluye en su articulado una excepción posible a la de la reinserción. Digámoslo todo y hagamos el discurso que procede. En el caso de estos niños que son asesinados, porque no estamos aquí hablando de encarcelar a un taxista porque se salte un semáforo, estamos hablando de gente que asesina niños,
Me parece que la revisión de la pena, sinceramente, o la aplicación de la prisión permanente revisable, en el mejor de los casos, no está de más. Y no me parece una medida, Antonio Miguel, en absoluto cruel. Como he dicho antes, la pena perpetua la tienen los padres y la víctima. Eso sí que tienen pena perpetua. Sí, sí. Y el padre de Mariluz Cortés lo acaba de decir. Llevo 10 años de depresión y esto no termina nunca. Como he dicho antes, puede que el encarcelar a una persona no arregle eso, pero lo que debe ser verle fuera es terrible. Y el pueblo español y la mayor parte de la población española está demandando, cuando menos, está demandando esa pena de prisión permanente. Lo está demandando y es un hecho. ¿Por qué ahora no se apela a esa opinión pública? ¿Por qué no se plantea, por ejemplo, hacer un referéndum? Estaría muy curioso que se hiciera, porque hay una serie de temas que parecen tabú desde hace 40 años en España y de los que no se puede hablar, o por lo menos de los que no se consulta al pueblo español. Respeto completamente lo que está diciendo. Me parece, estoy de acuerdo con no pocas cosas que ha dicho, no pocas cosas. Pero antes una aclaración no para pelearnos, ni dejar de pelearnos, para que no nos vamos a pelear, pero para llegar a una conclusión. Yo soy profesor de economía, yo no soy profesor de derecho, con lo cual yo no tengo vastos conocimientos en derecho. Entonces yo he puesto encima de la mesa lo que me han dicho catedráticos de derecho penal, que no tienen por qué ser el bálsamo de Fierabras, pero son muchos, muchos. Me dicen que el derecho penal español es uno de los que usted niega, que dice que no es tan así, que es uno de los más duros de Europa. Y bueno, tenemos un profesor de derecho en la mesa, que sí, probablemente no coincida conmigo, o yo no coincido con él porque él sabe de derecho y yo sé mucho menos que él, o yo no sé y él sabe, que es Ricardo. ¿Lo ha dicho Ricardo? O sea, no lo he dicho yo. Pero habrá que ver en merecerá un respeto. Ricardo no quiere llevar razón por llevar razón. Ni siquiera yo. Yo puedo acabar. Déjeme decir una cosa. Yo puedo acabar en este programa saliendo de aquí. Ya me ha pasado. Alguna vez me ha pasado. Es decir, saliendo de aquí dice, pues llevabais razón. Estaba yo equivocado con lo que estaba diciendo. Pero es Ricardo y son catedráticos como Ricardo de Derecho Penal que señalan que el derecho penal español es uno de los más duros de Europa. Y además, si la tasa de criminalidad es una de las más bajas de Europa, si no la más baja, 0,85 homicidios, entonces hacer esto es, no digo en su caso, ni en el caso de absolutamente nadie de los aquí presentes, y mucho menos de las víctimas. Pero hacer esto, ¿han ustedes escuchado el debate parlamentario de esta mañana, las burradas que decían algunos diputados, con nombres y apellidos, Pero dígalos, ¿qué nombres y apellidos? No voy a decir, dígalos, porque usted está tirando la piedra y no dice ningún nombre. Porque no quiero participar en el patio de colegio que han convertido. No, pues no les insulte usted, no se ponga a su nivel, pero diga quién ha sido para que la audiencia lo sepa. Bueno, haga lo que usted quiera, pero yo le digo, no se ponga a su nivel, pero diga quién ha sido para saber de quién habla. Desde una determinada bancada se han escuchado insultos, agravios, es decir, como si los socialistas no tuviéramos hijos, como si los socialistas no estuviéramos con las víctimas, pero vamos, me estoy saliendo del tema porque quería discutir. Por cierto, no, es que el debate, es que me dicen que tenemos conexión ya con un catedrático, enseguida Alejo, es de Derecho Constitucional, le conocen todos ustedes, se llama Rafael Murillo y le quiero saludar ya. Señor Murillo, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, cuéntenos, en primer lugar, ¿es constitucional, no es constitucional la prisión permanente revisable? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, en primer lugar hay que entender claramente, y la jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional como de otros órganos jurisdiccionales ha determinado que la función de la pena fundamentalmente es una función vindicativa, es una función de castigo. La persona ha cometido un ilícito que es en este sentido penal y por lo tanto tiene que cumplir ese castigo conforme a las normas de aplicación tal como vienen recogidas en el Código Penal. Por lo tanto, lo que hay que decir en primer lugar que es esta función. En segundo lugar, también es una forma de intentar resarcir el daño causado a la víctima o a los descendientes de la posible víctima. Y quizá en tercer lugar es donde realmente cumpliría esa función de ser la prisión, la cárcel, un instrumento o medio para que ese individuo recapacite y pueda reintegrarse a la sociedad. Pero claro, es una cuestión que depende del individuo, no en tanto del propio sistema. El sistema podrá estar encaminado para
permitir que pueda reinsertarse socialmente, pero realmente es muy complicado que determinados tipos delictuales, ese sujeto que los haya cometido, se pueda reinsertar socialmente. Por lo tanto, fundamentalmente no creo que esta prisión, este tipo de prisión permanente revisable, vaya en contra de los principios constitucionales, porque al sujeto se le da una posibilidad de esperanza en cuanto a su capacidad de posible reintegración en la sociedad. Vamos a ver, profesor, hay sectores que abogan incluso por endurecer el Código Penal, planteándose la cadena perpetua, como en otros países. ¿Habría que cambiar la Constitución para plantearse esto, la cadena perpetua? Hombre, yo creo que efectivamente la cadena perpetua no creo que quepa en nuestro ordenamiento jurídico, porque fundamentalmente hay que tener en cuenta que la capacidad de sanción está encaminada sobre todo con un mecanismo de esperanza. Es decir, la persona que ha cometido un hecho delictivo tendrá que cumplir su sanción correspondiente, pero siempre tiene que tener el principio de la esperanza de poder estar en libertad y, por lo tanto, poder recomenzar la vida. Todo el mundo tiene derecho a recomenzar la vida, su vida, independientemente del hecho que haya cometido. Para eso hay una gradación de sanciones según el tipo delictual que haya cometido. Por tanto, yo creo que una cadena perpetua no sería constitucional. En cambio, una prisión, en este sentido, que sea revisable, en este sentido permanente y revisable, sí tiene cabida constitucional. Muchísimas gracias por haber atendido y aclararnos estos dos puntos del debate esta noche en El Gato, y buenas noches. Alejo, ¿querías hacer el matiz? No. Quiero que escuchemos luego a Javier Urra y luego a Ricardo para los tipos de delincuentes, venga, o criminales. Vamos a ver. El artículo de la Constitución sobre las penas de prisión dice que la prisión estará orientada a la reeducación y a la reinserción. Pero no dice que el único fin de la pena de prisión sea la reeducación y la reinserción. Si yo sé hablar español, y creo que algo sé, si una cosa está orientada a algo, quiere decir que se tendrá muy en cuenta este aspecto, pero no está diciendo que la pena no sirva también para dar el merecido castigo al criminal y para proteger a la sociedad. Que este, para mí, es el elemento clave en este caso. Si se dice que el Código Penal español es el más duro y que por eso no hace falta introducir la prisión permanente revisable, y simultáneamente se utiliza el argumento, como ha hecho el portavoz socialista del Congreso, de que lo hace para preservar los derechos humanos, hay una contradicción aquí. Hay una contradicción. Porque, vamos a ver, si lo que quiere usted es preservar los derechos humanos, no utilice como argumento que el Código Penal español es el más duro. Por tanto, aquí hay una inconsistencia lógica flagrante. Y en el terreno conceptual vamos a fijar de lo que estamos hablando. Lo que hace la prisión permanente revisable, que a mi juicio, y veremos lo que dice el tribunal, tal como acaba de decirnos este experto, sí cabe en la Constitución, porque es revisable, por tanto no es perpetua, es revisable, por tanto sí cabe. Lo que hace es algo absolutamente esencial para responder a estas situaciones y para respetar a las víctimas, que es que introduce una figura penal específica para determinados crímenes. O sea, no el problema es que sean 20, 30 o 40 años y que se cumpla o no se cumpla en su totalidad. Es que lo que está diciendo la prisión permanente revisable es que hay un determinado tipo de crímenes que necesitan una figura penal específica por su especial gravedad y horror. Y eso la sociedad española lo quiere, es absolutamente justo y diría yo que es necesario. Y es obvio que al criminal que estrangula a un niño con sus manos se le ha de dar un tratamiento que corresponda a este abismo de maldad. Y eso es lo que hace la prisión permanente revisable.
y al mismo tiempo cumple con la Constitución, porque al cabo de un tiempo se revisa. Y una vez establecido esto claramente, que lo que hace es introducir una figura específica para ese tipo de crímenes, hemos de acudir al conocimiento científico que nos da la psicología evolutiva hoy. Y la psicología evolutiva, abundante literatura al respecto, ha demostrado que hay determinadas personas que nunca, jamás, se haga lo que se haga con ellas en la cárcel, de reeducación, de tal, de tratamiento, se rehabilitan. Jamás van a dejar de ser lo que son, que es, para su desgracia y para la sociedad, unos monstruos. Mira, me viene muy bien esto que dice ¿Vale? Alejo, porque es lo que decía Javier Urra, que quiero volverla a escuchar. Se lo hemos puesto al señor Cortés, psicólogo forense. El primer defensor del pueblo, del menor, perdón, que hubo. Fíjense lo que dice sobre determinados criminales y lo que dice Alejo, la capacidad de la reinserción, de la reeducación. Fíjense con un ejemplo muy claro. Los psicólogos forenses no sabemos cómo atajar ese problema. Y si yo ahora tuviera un cáncer pancreático, los médicos dirían, no podemos hacer nada. Y yo le digo a la ciudadanía, nosotros no podemos hacer nada con ciertos psicópatas. Y por lo tanto lo que tenemos que tener es privados de libertad. No se asusten del castigo, asústense, del crimen. Ricardo, no se puede hacer nada, y lo dice un psicólogo forense con determinados psicópatas. Más claro el agua. Hay que establecer, cuando se habla del Código Penal, uno debe tener en cuenta a qué tipo de delincuencia se está refiriendo. Cuando antes mencionábamos la dureza del Código, y yo no soy catedrático, pero algo de derecho sé. Cuando hablábamos del Código y de la dureza que tiene, hay que hacer siempre la precisión. El Código es severísimo con la delincuencia común. El caso que contaba antes, hasta un punto que muchas veces los propios espectadores, cuando tienen la terrible desgracia de conocer algún caso cercano, se quedan sorprendidos. En España, insisto, el vendedor de DVDs piratas puede terminar en la cárcel por vender DVDs. Es cierto que no va a tener una condena tan larga como tenían otros delitos, pero va a ir a prisión. Bien, pero junto con eso hay otro tipo de delincuencia. El caso que habla Javier Urra es probablemente la más extrema, es la del psicópata, que dentro del perfil de delincuente es aquel que carece por completo de empatía hacia el sufrimiento ajeno. Es un caso muy peculiar y que estadísticamente en España felizmente, es poco frecuente. Es decir, hay países donde el perfil del psicópata es más habitual. En España se da poco, pero se da y nos lo encontramos. Entonces, parte del debate radica en precisar no solamente a qué conductas se atribuiría o se impondría, se impone de hecho, porque está vigente, la pena de prisión permanente revisable, sino cómo es el tratamiento penitenciario que se hace. ¿Qué medios tiene la administración penitenciaria, por una parte? ¿En qué circunstancias se va a cumplir la pena, por otra? Y a fin de cuentas, ¿qué prefiere nuestra sociedad? Si yo creo que este debate hay que abrirlo y es un debate legítimo, lo que me preocupa son los términos en los que se abre. Es imposible alcanzar un acuerdo y entendernos, no digo que aquí suceda, por favor, pero si presenciamos lo que hemos visto hoy en el Congreso de los Diputados. Es decir, tenemos que admitir, tenemos que aceptar que la parte que tiene una opinión diferente es legítima y lo es de buena fe. Entonces, creo que sí hay una parte del problema que es ¿qué prefiere nuestra sociedad? Si prefiere una posición como la que planteaba Javier Urra, que decía, bien, puede haber casos en los cuales haya que aceptar que por orientada que esté la pena, es imposible la reinserción. Exactamente. Yo quiero... Esta es una forma de afrontarlo. Hay otra, que es la de plantear, no. El sistema debe darle a la persona la posibilidad, con todos los controles que se quieran, con todos los medios que se quieran, pero la persona debe tener, que era lo que hablábamos antes de la esperanza, lo que se planteaba a propósito de la esperanza de que en determinadas circunstancias podrá reinsertarse. De hecho, hablando de la esperanza, hay un caso que creo que es muy pertinente del Tribunal de Estrasburgo, que utiliza el caso Winter del Reino Unido de 2012. El caso Winter es un hombre que mató a un compañero de trabajo, cumplió condena, salió y mató a su mujer a cuchillazos. Entonces, lo que dice el Tribunal de Estrasburgo... Sí, salió y la mató cuando ya había cumplido la primera condena. Entonces, el Tribunal de Estrasburgo rechaza la cadena perpetua, pero sí que admite la prisión permanente revisable.
porque dice que admite esta cosa de que haya mecanismos que no sean arbitrarios para que la persona se pueda volver a reinserir en el caso de que esté ya, digamos, curada, no sé cómo decirlo, ¿no? Y entonces esto se llama el derecho a la esperanza, ¿no? Esta expectativa de libertad que se tiene que cumplir y que tiene que garantizar esta prisión permanente revisable, que es el hecho de que, claro, que puedas salir en el caso de que estés, digamos, curado y te puedas reinserir. O sea, no es que tengas que estar toda la vida en la cárcel, pero tener las garantías de que se ha cumplido, ¿no? Bueno, enseguida, me gustaría, por cierto, un detalle más, porque sí que desde luego hemos hablado del Partido Socialista, cada uno ha dicho lo que le parecía de su posición, pero también llamaba la atención que, si bien es cierto, Ciudadanos hoy ha sido el que inequívocamente ha apoyado a la prisión permanente revisable, es más, ha apoyado un endurecimiento de las penas que tiene la prisión permanente revisable, pero no siempre ha defendido lo mismo. Hoy Girauta ha estado inequívoco, Girauta tiene un posicionamiento político y una retórica fuera de todas dudas, pero Patricia Reyes, que fue la portavoz que en su día, hace pocos meses, defendió todo lo contrario de lo que hoy ha dicho Ciudadanos. Vamos a ver lo que dijo en su día Ciudadanos y luego verán lo que ha dicho. Pues bien, la prisión permanente revisable es demagoga hasta en su denominación. La llamaron así para que sonara más amable, pero todos sabemos muy bien que frente a lo que estamos, en realidad es frente a la cadena perpetua. Ustedes siempre justifican esta medida alegando que muchos países europeos la incluyen en su legislación y citan algunos como Austria, Bélgica, Italia o Alemania. Y sí, son países que la llaman cadena perpetua abiertamente, sin tapujos. Pero curiosamente, en dichos países, esta pena es mucho más beneficiosa para el penado. La cadena perpetua que ustedes introdujeron entra en contradicción con los valores que inspiran nuestra Carta Magna. Como dice el catedrático y letrado del Tribunal Constitucional, el profesor Lascuarín, si la pena es permanente, es inhumana, y si es revisable, es imprecisa. Inhumana e imprecisa. Esta señora, esta diputada, la han apartado directamente de lo que vienen siendo las negociaciones de las enmiendas que hoy se votaban, y ha habido un nuevo portavoz que era el señor Girauta. Desde luego Ciudadanos, otro requiebro más dentro de lo que es su firme... Bueno. No, Carmona, no aproveche usted, que ya me veo que me va a coger aquí a Ciudadanos y va... No, iba a defender a Patricia Reyes, que por cierto es una magnífica diputada y una de las diputadas... Pero ¿quién dice lo contrario? Vamos a ver, es que pero es que haciendo usted este comentario es como si yo hubiese dicho todo lo contrario, que Patricia Reyes es una pésima diputada, que no tiene ni idea y que no está a la altura. Y yo he dicho que no. Pero puedo dar mi opinión, ¿me permite dar mi opinión? Sí, antes ha ido don Fernando, si me permite que distribuya los turnos, y después Antonio Miguel, venga. Y ya tenemos a nuestro próximo invitado en plató, por cierto. Bueno, esto ha retratado bastante a Ciudadanos, yo creo. No solamente, no es la única fuerza política que incurre en contradicciones flagrantes, tampoco. Pero en fin, probablemente porque hiciera mucho tiempo, cuando la intervención de esta señora hiciera mucho tiempo del último asesinato o alguna cosa así, entonces ya estábamos en frío, y es cuando se puede legislar, según nos cuentan, ¿no? Bueno, ya sabemos en frío lo que piensan. Por otro lado, mire, es una cosa curiosa lo que ha pasado hoy en el Parlamento, por una sencilla razón, porque hay una casi unanimidad en el pueblo español. Hay una gran unanimidad entre la gente, una gran unidad en torno a esta cuestión. La inmensa mayor parte de la gente, las encuestas están hablando 4 de cada 5, 80%, de gente a favor de la prisión permanente revisable. Son las fuerzas políticas, otra vez, las que están divididas, ellas, no la gente, interpretando según a su gusto y conveniencia. En cuanto a la reinserción efectivamente está pensada no solamente en el ordenamiento español, sino en otros, para determinados tipos de delitos. Pero hay delitos que no tienen reinserción. La reinserción puede estar orientada para alguien que ha cometido un delito, no voy a decir forzado, porque a nadie se le fuerza, pero en fin, bastante condicionado por las circunstancias. De tal forma que hay delitos que pueden venir provocados por la pobreza, y entonces cuando a la persona se le procura un trabajo, etcétera, bueno, pues sale de esa situación, pues ya no delinque más. Y son un montón de delitos. Pero es que nadie está pensando en la cadena perpetua o en la prisión permanente revisable para ese caso. Se está pensando para los casos a los que se alude. El problema, en mi opinión, de todo esto viene... Hay una pregunta, y es ¿por qué la izquierda tiene esa conmiseración hacia los delincuentes? Esa es la cuestión. ¿Por qué la tiene? ¿Por qué la tiene más
hacia los delincuentes en muchos casos que hacia las víctimas. No, hombre, Fernando, no. Sí, no, permíteme, Ricardo, es que es un problema muy hondo, es un problema filosófico. Yo soy es un problema filosófico. Es un problema que procede de creer que el delincuente es una víctima. Es un problema que procede de creer que el medio determina al hombre y por tanto el hombre no es responsable. Que es bueno, pero son la las sociedad condiciones, lo hace malo. es la idea rusoniana de que el hombre es bueno por naturaleza y es la sociedad la que le arroja y la que le obliga contra toda experiencia humana y contra toda razón que nos muestra que es justamente al revés y que la sociedad mejora al ser humano, pues frente a esa evidencia lo que vienen sosteniendo desde hace 250 años es lo contrario. Es que el hombre, en fin, pues es profundamente pervertido y deteriorado por la sociedad. Y como hemos asumido como sociedad, no solamente la izquierda, como sociedad hemos asumido la herencia del marxismo cultural, pues entonces este es el discurso hegemónico y este es el discurso que hay que enfrentar y es el discurso realmente que no se enfrenta. Hay que decirlo de una vez, no podemos descargar a la persona, no podemos descargar al hombre, al ser humano, de su responsabilidad. El hombre, hay que hacerle al hombre responsable de sus actos. No es culpable la sociedad, es culpable la persona. Esta señora que ha hecho lo que ha hecho, u otras señoras, u otras personas, u otros señores que hacen lo que hacen, no lo hacen porque la sociedad les obliga. O el caso que citaba Laura. Efectivamente. Claro. Antonio Miguel, venga. Bueno, no, igual que en la anterior intervención suya estaba de parte de acuerdo, es que no estoy de acuerdo en absolutamente nada de lo que ha dicho. ¿Me ve a mi cara de conmiseración con los delincuentes? No la tengo, ¿verdad? No. No, más que nada porque incluso algunos actos míos han metido en la cárcel a algunos por corrupción, pero yo conmiseración con los delincuentes tengo poca. Y si, como usted es historiador y sabe de historia más que los que estamos todos aquí, sabrá que la izquierda, sea cual sea la internacional, le ha temblado poco el pulso con los delincuentes, especialmente la tercera internacional. Perdón, especialmente la tercera internacional. Con sus enemigos, perdón, Antonio Miguel, con sus enemigos. Con sus enemigos, no con los enemigos de la sociedad. Y por otra parte, toda la izquierda no. Oiga, aquí en julio del 36 lo primero que se hizo fue abrir las cárceles. Pero vamos a ver. No, Miguel, es así. Imputar a la izquada tener conmiseración con el delincuente y a la derecha mayor dureza con el delincuente. La filosofía que tiene la izquierda. De verdad, déjame hablar. De verdad, no tiene ningún sentido. Yo de la derecha no he hablado. No tiene ningún sentido. Bueno, pero por reducir al absurdo. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Es decir, todo el sentido, al contrario, yo soy partidario de los 40 años de prisión no revisable. 40 años. Y un tipo se le mete en la cárcel con 50. Por cierto, si hablando de psicópatas, el 2% de la población mundial es psicópata. Qué alegrías nos está dando usted esta noche. 2% de la población mundial, lo acabo de mirar. 4. Bueno, pues 4, pues mejor me lo pones. 4%. Y la mayoría no asesinan. Entonces, vamos a llenar las cárceles. Vamos a llenar las cárceles. Esto es de y la mayoría no asesinan. Son psicópatas asesinos todos. No, la mayoría no lo son de psicópatas. La mayoría no lo son, por supuesto. Son empresarios. Por supuesto, son gente normal. Porque el tipo que para neuras, ¿no? No, que no. El tipo que asesina, esta señora, o el asesino, cualquiera de los asesinos que hemos vivido en este país, lamentablemente, son gente de apariencia normal en sus actitudes diarias en muchísimos casos. Entonces, las psicopatías no tienen por qué revelarse en la vida diaria. Otras veces sí. Pero por centrarme en el tema que nos plantea el director, para que quede claro mi disenso. Patricia Reyes. No he dicho porque haya dicho lo contrario nuestro director. ¿Ha dado usted a entender eso? No he dado a entender eso. Pero sí, lo ha dado a entender, que sé que no lo buscaba, no ha sido intencionalmente, pero lo ha hecho. No se defienda pero lo de guapo el otro día fue así también. Sí, lo de guapo fue así. No, venga, va, por favor, vamos al debate. Lo guapo salió de él, salió de sí mismo. No, he querido decir, no por sí, que le parece una magnífica diputada, muy bien. Pero Ciudadanos tiene dos discursos, el sí y el no. El sí y el no. Y yo que tengo amigos, evidentemente, entre ellos Albert Rivera, en Ciudadanos, no soy sospechoso de ser agresivo con mis adversarios políticos, ni con el PP, ni con el Ciudadanos, ni con ninguna formación política. Yo creo que lo que merece este país, al menos, es coherencia. Por ejemplo, en la de esta mesa. En esta mesa hay opiniones contrapuestas, coherentes. Lo que ha dicho nuestro querido historiador es coherente. No estoy de acuerdo, pero es coherente. Tiene un hilo coherente.
Yo puedo no estar. Lo que no es coherente es decir, imagínese que pasó mañana dice que la izquierda es la más contundente contra el delito. Es un incoherente. Entonces, lo grave parlamentariamente es la incoherencia, el electoralismo, la demagogia y sobre todo la incoherencia de las exposiciones políticas. Venga, Laura y Alejo y pasamos páginas. No, tampoco quiero ahora yo aquí defender a Ciudadanos, pero un matiz es que simplemente se han abstenido porque están esperando que el Constitucional se pronuncie. Y creo que, de verdad, también esto es lo que tendríamos que hacer todos, porque ellos son los expertos, son los que tienen autoridad para hablar de esto, y si de verdad pues rechazan esta pena, pues todos tendremos que acatar, y si no, no. Y entonces la abstención tampoco me parece que sea aquí pero Laura, llevan 3 años, de verdad, bueno, con el aborto llevan 7, también es verdad, claro. Pero llevan 3 años con este asunto, ¿de verdad qué les cuesta tanto? Hombre, yo entiendo que la cuestión puede ser peliaguda, no digo que no, pero coñe, para eso son los del Constitucional, es que no es el de la tienda de la esquina. Entonces, podían abordar esto con un poquito de diligencia, digo yo. Llevan yo creo que es exigible, ¿no? Casi 1000 días con este asunto. 2 años, 7 meses y 16 días sin pronunciarse el Tribunal Constitucional sobre la prisión permanente revisable, y ahí lo ven, 7 años, 9 meses y 14 días, 2.844 días sobre la ley del aborto sin pronunciarse el Tribunal Constitucional, como si fuesen aquí leyes multa de tráfico o el código de circulación y no hubiese tanto... Me permite esto una pregunta. ¿Por qué lleva tanto tiempo el Tribunal Constitucional sin pronunciarse? ¿Tendrá algo que ver con que al Gobierno no le interesa que se pronuncie? Lo planteo, ¿eh? Alejo. En principio son independientes uno del otro. Independientísimo, lo nombra el Parlamento. Sí, sin entrar en... A ver, esto es lo que dicen los independentistas en Cataluña. Es que si los independentistas dicen que 2 y 2 son 4, no por eso vamos a impugnar las matemáticas. Vale. Tampoco nos pasemos. Más allá de esto, solo decir otra cosita, que creo que quizás tampoco el momento actual para hablar de este tema, no sé si es el más apropiado, porque está todo muy caliente con los casos vigentes, tanto Diana Kerr como el del pequeño Gabriel. Pero ha habido... O sea, se tiene que hacer un debate racional y ahora mismo las emociones están a flor de piel. Ya, pero en cualquier caso el problema está ahí, ¿no? O sea, es decir, vamos a ver, sin entrar en etiquetas ideológicas, para no esquematizar, hay un libro que es uno de los libros que ha sido calificado como uno de los más importantes para entender al ser humano de los últimos 50 años, de Steven Pinker, que se llama La tabla rasa, The Blank Slate. Este libro, que es un libro de psicología evolutiva, que todo el mundo debiera leer, es un libro de un rigor científico absolutamente impecable, y describe que hay 2 escuelas de pensamiento sobre lo que somos y cómo nos comportamos. Una escuela de pensamiento nos considera que nacemos con una pizarra en blanco, the blank slate. La tabula rasa. La tabula rasa. Aristotélica. Que no lo dijo Aristóteles, lo dijo Santo Tomás, pero bueno, se lo achacó. La tabula rasa escolástica. Nacemos como una pizarra en blanco. ¿Y quién escribe sobre la pizarra? El entorno, nuestra familia, nuestros amigos, nuestra situación. Es decir, somos creados por la sociedad, por el entorno. Bien. Por lo tanto, somos inocentes. Siempre somos inocentes. De nacimiento. Claro. Nacemos puros, nacemos inocentes, vírgenes. Y la sociedad, el entorno, nuestro entorno familiar, familia desestructurada, nuestros amigos, malas compañías, la sociedad que es injusta, desigualdad, somos pobres, oprimidos. Es decir, y eso es una escuela de pensamiento que es la escuela de pensamiento de lo que los americanos llaman los liberales, que aquí serían los progresistas, ¿no? Esa es la escuela de pensamiento, que es la sociedad la que nos moldea. Necesitamos un poquito de bibliografía. Que es la sociedad la que nos moldea. Bien. Y después hay otra escuela de pensamiento, que es la opuesta, que dice que somos lo que nuestra genética determina y que hagamos lo que hagamos, estamos predeterminados. Entonces, lo que explica muy bien Pinker es que ni una cosa ni otra. Es decir, nacemos con una genética, La genética afecta. Afecta muchísimo. ¿Afecta a que una señora se cargue a un niño? No, ¿qué dices? La genética te afecta. Nacemos altos, bajos, más inteligentes, menos inteligentes, con tendencias agresivas o pacíficos. Esto está en nuestro código genético. ¿Nos determinista? Claro, esto está en nuestro código. Lo que pasa es que no nos determina del todo, ni irremisiblemente, sino que está ahí. Bien.
Y entonces el entorno también nos influye. Qué duda cabe que nacer en una casa donde hay 5.000 libros, con un padre que es catedrático de lógica formal y una madre que es neurocirujana, pues es mejor que nacer en una casa donde no hay libros, donde nadie sabe leer y donde... Es evidente que el entorno nos determina. Ahora, dicho esto, lo que explica muy bien Pinker es que a pesar de todo hay un margen para la libertad. Hay un margen para la libertad. O sea, no estamos determinados del todo, ni por la genética, ni por el entorno. Hay un margen para la libertad. Pero también te explica que hay casos concretos, en los que no hay posibilidad de redención. Es duro, pero hay casos en los que esto sucede. Y para estos casos, que científicamente está demostrado que puede pasar, y no entro en los detalles técnicos porque nos llevaría mucho rato, pero puede pasar, para estos existe la prisión permanente revisable. Así de sencillo. Ha quedado clarísimo, interesantísima la exposición de Alejo. Laura, 30 segundos que tenemos digo que Pinker también tiene un segundo libro que se llama Los ángeles que tenemos dentro, que habla del progreso y habla de cómo la gente cada vez somos menos violentas. Exactamente. Y también, siempre, cuidado, estadísticamente, ¿eh? Sí. Bueno, pero significa que, como usted ha dicho, que el ambiente también puede ayudar a que la gente sea menos violenta, que controle más sus impulsos. Sin duda. Estos impulsos genéticos que condicionan, pero que no determinan. Y por otra parte, creo que quizás es una cuestión generacional entre tú y yo, pero creo que el mito rusoniano del buen salvaje ya no casi nadie lo compra, ¿no? Que está un poco superado. Pero está ahí. También la izquierda, digamos. En bruto no. Señores, pero es un debate es el interesantísimo nacimiento que de toda la idea podemos del tener. marxismo Si cultural. os parece, en otro momento tenemos que hacer una última pausa de publicidad, un consejo brevísimo y estamos aquí de vuelta con Jaime Ignacio del Burgo para analizar la actualidad y ha presentado un nuevo libro que nos va a traer Navarra en la historia para hablar de Navarra, del nacionalismo. Muy interesante, no se lo pierdan hasta ahora. Este sábado, gratis, el periódico Expansión nos trae la guía práctica de la declaración de la renta. El 4 de abril arranca la campaña y Expansión se adelanta para contarnos todas las novedades para pagar lo justo a Hacienda. La guía práctica de la declaración de la renta de Expansión explica en forma de pregunta-respuesta todos los tipos de deducciones a los que se tiene derecho. Incluye cómo declarar los rendimientos del trabajo, de las acciones, de los depósitos y de los pisos. Resuelva todas sus dudas a la hora de hacer la declaración con esta práctica guía que Expansión nos ofrece este sábado gratis con el periódico. Quedan 21 minutos para la medianoche. Aquí seguimos en el Catalagua. Por cierto, especial informativo. Hemos hecho un 2 en 1 esta semana. El sábado por la noche a partir de las 10 debido a la actualidad. Niños desprotegidos y la pregunta en interrogante es importante. La libertad de expresión a raíz de la sentencia o la condena del Tribunal de Estrasburgo a nuestro país por la quema de las imágenes del rey. Sábado a las 10 de la noche, estos dos interesantes programas. Bueno, tengo entre mis manos un fantástico libro de Beatriz, nuestra realizadora. ¿En qué cámara quieres en esta? Navarra en la historia. Un libro de Jaime Ignacio del Burgo, interesantísimo, en el que se abordan diferentes aspectos de esta parte fundamental de nuestro país y, entre otras cosas, la vocación española que siempre ha tenido Navarra. Don Jaime Ignacio, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el programa. Muchas gracias por invitarme. Hacía tiempo que no se le veía por aquí. Bueno, cuéntenos, ayer presentó el libro, que lo vamos a dejar aquí. Recalca usted la vocación española de España, lo digo porque de Navarra, perdone, cuando a día de hoy hay mucha gente que la pone en duda.
la pone en duda en los que nos gobiernan en este momento en Navarra por algunos desgraciados acontecimientos electorales. Pero hay una cosa que es evidente, que no se puede... O sea, la historia se puede falsear, que es lo que hacen, se puede manipular, se puede omitir. Pero lo que no se puede hacer es evitar que está ahí presente y no se pueden borrar las huellas de la historia. Entonces, sí que resulta que cuando uno coge el Fuero General de Navarra, 1238, uno de los primeros textos en los que se limita la autoridad de una forma mucho más profundamente que lo que hicieron en los ingleses pocos años antes con el rey Juan sin tierra. Y entonces le dicen, oiga, usted será rey pero antes de serlo tiene que jurar que va a respetar nuestra libertad. Pero cuando en ese libro, que se pone por escrito en 1238, que ya eran los fueros constitucionarios, lo primero que dice es, empieza hablando de la pérdida de España, algo que querrá decir eso, de cómo se alzan reyes en España. Alzan quiere decir elegir, proclamar, que allí se alzaban sobre el escudo. Y, bueno. Entonces, cuando dices eso, dices, caramba, creo que en el siglo XIII hay un sentido de que hay algo que se llama España, que puede no ser una unidad política en ese momento. Cuando pocos años antes resulta que nuestro gran rey Sancho VII el Fuerte, y digo grande además porque era gigantesco, tenía más de 2 metros, este señor se presenta en las Navas de Tolosa junto al rey de Castilla, el rey de Aragón, y hacen frente al peligro almohade y los derrotan en las Navas de Tolosa, que si llegan a perder, España sería otra cosa probablemente diferente. Entonces, para los navarros, ¿qué pintaba? Si no teníamos necesidad de estar en España, ¿qué pintábamos allí? Nuestro rey se vuelve con las cadenas y luego en el escudo de España, casualmente, están las cadenas de Navarra. Y esas cadenas, ¿junto a quién están? Junto a las de León, Castilla y Aragón, la corona de Aragón. Y eso es lo que forma España. ¿Y cuándo se forma? En 1512. ¿Y qué nos dicen? No, es que los navarros hemos sido conquistados. Porque la manipulación de la historia consiste en lo siguiente. Es así que en España, en el norte, bueno, en España no, en la península, en el norte hay un pueblo, desde el comienzo de los tiempos, ya había escritores que decían que desde la torre de Babel ya el pueblo vasco ya se viene para acá. Sí. Poco antes incluso, y se llega incluso y antes. Sí, mucho más. Pero esto es me parece poco. Para según qué visiones me parece... No es que... no es un invento, eso está escrito por varones muy sesudos y entonces, bueno, y la lengua del vascuence pues es de Babel, que por cierto, en Babel hubo, que yo sepa, un castigo a la humanidad por querer ser como Dios. Y entonces, ¿cómo les castigó? Con la confusión de lenguas, lo cual, cuando a mí me dicen que las lenguas enriquecen, no, las lenguas separan, unen a los que las hablan y separan a los que no las hablan. Pero bueno, a lo que voy. Hay un pueblo vasco desde el comienzo de los tiempos. Ese pueblo vasco se extiende por lo que hoy es Navarra, por lo que hoy es la Comunidad Autónoma Vasca y por los territorios vasco-franceses del sur de Francia. Y eso ya formaba un pueblo, es ser un pueblo con un idioma, el euskera. Y eso, una raza, un idioma. Entonces, bueno, ¿qué ha ocurrido? Pues que estamos en el siglo XXI y resulta que eso que llaman Euskal Herria, pues resulta que sigue sin estar teniendo una unidad política porque nunca la tuvo. Nunca la ha tenido. O sea, que puede serla, si la gente quiere, puede ser. Pero lo que es evidente es que no nos digan que es que eso era así siempre y por lo tanto todos los que formamos parte de ese territorio de Euskal Herria tenemos que saber vascuence. Que el vascuence estaba en nuestro territorio, evidente. Sí. Pero de ahí, para traspolar, que se trata de un elemento de identidad nacional, no. La identidad navarra está en la foralidad, que es su libertad colectiva. Don Jaime Ignacio, ¿cuál es el sentir colectivo del pueblo navarro, de los navarros, respecto a su historia? Es decir, ¿la mayoría conoce lo que usted tiene asumida la historia que usted ha contado o por el contrario es más de la de Euskal Herria y esa tergiversación? En estos momentos, yo suelo decir, y lo he dicho siempre, se lo he dicho a todo el mundo que ha tenido alguna responsabilidad en materia de educación en España y desde lo más alto del Estado hasta, en fin, se lo he dicho, pero no de ahora. Yo fui senador constituyente, o sea que desde todo el inicio de mi carrera política
las Cortes Generales, donde estuve 28 años, pues a todo el mundo le he dicho lo mismo. Estamos en la batalla de la historia, es decir, perdieron en la Constitución, cuando se hizo la Constitución, pretendían que Navarra fuera Euskadi por la brava. O sea, Navarra es Euskadi, Nafarroa Euskadía, decían en las calles de Pamplona, y algunos dijimos, no, mire usted, no, Navarra nunca ha sido Euskadi, Navarra ha sido un reino, luego tiene un estatus foral, vivo, en ejercicio siempre, nunca lo ha perdido, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es dos cosas: democratizar el fuero y, segundo, negociar con el Estado un nuevo pacto, como Navarra que tenía en ese momento, para que se hiciera realidad un principio que es fuero todo lo que no sea unidad constitucional. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hicimos después el mejoramiento del fuero. Esta propuesta que hicimos, que se materializó por la UCD de Navarra, donde de los 9 parlamentarios sacamos 6, eso nos permitió resistir el enorme empuje, embate que nos hizo el nacionalismo vasco, que en aquellos tiempos se alió con el Partido Socialista, luego el Partido Socialista de Navarra se retiró, pero en aquellos tiempos nos hizo pasar ratos bastante malos. Pero les ganamos la batalla, ahí les ganamos la batalla, y Navarra decidió que no era Euskadi, Navarra decidió seguir y hacer el mejoramiento del fuero, democratizar su fuero, y es la situación en la que estamos ahora. Pero, ¿qué ha pasado? Pues que hay que hacer la batalla de la historia. Y la batalla de la historia es que la quieren ganar. ¿Cómo la ganan? Por ejemplo, pues si uno va a una escuela vasca, una Ikastola, por regla general, no digo que sea el sentido general, pero por regla general creerá que está pues en la escuela de un país extranjero, que no es España. Claro. A ver, nuestro compañero Francisco Javier Torres, a quien quiero saludar. Francisco Javier, buenas noches. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a ver casos concretos de lo que está ocurriendo, ya que tenemos aquí a don Jaime Ignacio del Burgo, en Navarra, con el gobierno que tenemos, bueno, en fin, cuántos partidos hay, formando a Bildu, etcétera, etcétera. Nafarroa, cuéntanos qué ocurre, porque es grave también lo que está ocurriendo en Navarra. Yo creo que, bueno, no descubrimos nada de lo que sucede en Navarra. Lógicamente hay que atender a lo que sucede previamente en el País Vasco. ¿Cómo está la educación en el País Vasco? Lo ha denunciado muchas veces la Real Academia de la Historia, que en los libros, por ejemplo, de primaria, se dan casos de adoctrinamiento, se habla de Euskal Herria, se habla de carácter, ahora lo vamos a ver ahí en pantalla, se habla de la existencia de un pueblo vasco con esas características culturales y políticas propias. Se incluye la provincia de Navarra, además de las 3 francesas, se habla de Euskal Herria como una Euskal Herria anexionista, ¿no? Y por último, todo esto tiene el objetivo de lograr una comunidad completamente vascoparlante a los estudiantes desde la escuela hasta la universidad. Yo le quería preguntar ahora al señor del Burgo si cree que el PP o cuánta responsabilidad tiene el Partido Popular en el crecimiento del nacionalismo en las últimas décadas. Pues yo creo que responsabilidad del Partido Popular no tiene ninguna, todo lo contrario. Yo creo que si alguien ha estado... Mira, el Partido Popular nace además en el año 1989, realmente. Yo a partir del año 89 estoy en el Partido Popular, pero quiero decir que en la transición existía y estaba un Centro Democrático. Entonces conseguimos, antes lo estaba contando, pues que se respetara el estatus de Navarra. Somos una comunidad, tenemos un fuero, ese fuero hay que democratizarlo y hay que llenarlo de contenido, que es el mejoramiento del fuero. Hasta eso ha funcionado bien, pero hay que tener en cuenta lo siguiente: el nacionalismo vasco, de todo signo, sea moderado, entre comillas, e inmoderado, los radicales, abertzales, terroristas, todos tienen el mismo denominador común. Aquí hay una nación que se llama Euskal Herria. Al principio decían que eran la raza, lo fundamental, eso lo dijo Sabino Arana, que era un racista. Bueno, dice cosas tremendas, pero por ejemplo, una cosa que quiero decir, porque me parece que es muy importante, el ir a Bilbao y ver que la avenida principal le llaman Gran Vía de Sabino Arana, o que hay una fundación que se llama Sabino Arana, cuando es, por ejemplo, el que dice una cosa tan tremenda como que, bueno, porque era un absoluto sexista, vamos, ¿cómo se llama? Machista, cuando dice que la mujer pues no tiene inteligencia, que la mujer
Es que me gustaría encontrar Esto la es Sabina palabra, Arana, ¿eh? la palabra Sabina exacta. Arana. La mujer es vana, Fundador es del superficial, es egoísta, Es tiene en sumo racista, grado todas las sí, sí, debilidades sí. propias de la naturaleza humana. Es inferior al hombre en cabeza y en corazón. Que este señor tenga calles dedicadas en su memoria. ¿Y eso es porque la bandera del nacionalismo tapa, digamos, esta vergüenza de frase? Nació ahí, este señor que dice, todos los vascos tenemos que estar unidos. Señor del Y Burgo. luego vino otro, que es peor todavía, porque dice lo siguiente, que es un tal Cruz, que es el ideólogo de ETA. Y entonces el ideólogo de ETA llegó a decir lo siguiente, que fue secretario general de la Academia, secretario de la Academia de Lengua Vasca en el franquismo, pero que luego se exilió, escribió un libro con seudónimo que ha sido como la Biblia de ETA, Vasconia se llama. Y entonces dice, entre otras cosas, lo siguiente, pues que se encontró con que el presidente del gobierno vasco en el exilio, que era Euskaldun, no había transmitido el bien más preciado de un Euskaldun, que es el idioma, a sus hijos. Y por lo tanto, ¿qué es lo que le dice? Pues que ese señor es merecedor de la pena de muerte, ahora que han estado hablando de la prisión revisable, no le daban ni siquiera prisión revisable, y que su cadáver sea entregado a los buitres para que su repugnante materia somática no mancille la tierra Euskaldun. Gente agradable. Esta es la filosofía, vamos, los conceptos básicos que han inspirado al nacionalismo vasco. Y ese nacionalismo vasco ahora está empeñado en construir una nación vasca. Cuando le he preguntado por la responsabilidad del PP, me refería, por ejemplo, ahora que ha citado al fundador del PNV, bueno, pues a partidos que han pactado con el PNV, por ejemplo, el Partido Popular, ¿no? A lo largo de las últimas décadas. Vamos a exponer más cuestiones porque tienes más ejemplos de lo que ocurre en Navarra, Javier. Bueno, un caso paradigmático, no tanto por el hecho en sí, sino por las consecuencias que tuvo, las agresiones en Alsasua en octubre de 2016 a 2 guardias civiles y a sus parejas que estaban en un bar y que, bueno, fueron linchados y apaleados por una turba, ¿no? La reacción de los partidos políticos, lo estamos viendo, Podemos rápidamente se apresuró a decir que los acusados, los presuntos agresores, eran las víctimas, y luego Podemos, con Esquerra Republicana, Bildu, PDeCAT y PNV firmaron un manifiesto en el que pusieron al mismo nivel a los guardias civiles agredidos y a los agresores. También tenemos, Gonzalo, la situación actual en el Parlamento de Navarra, en el que hay una mayoría nacionalista y de izquierdas. 26 votos. Sue Barcos es efectivamente 24. en la presidenta. Está en la presidencia pues gracias al apoyo de Bildu, de Podemos y de Izquierda Esquerra. Yo creo que con todo esto se entiende mejor. Le quería hacer también al señor del Burgo una pregunta. A ver. ¿Cree usted que ETA ha sido derrotada? Yo creo que ETA ha sido claramente derrotada en lo que se refiere al terrorismo puro y duro. O sea, el hecho de que no haya asesinatos, evidentemente, es consecuencia de la presión policial, no de otra cosa. No, ETA, si se ha rendido o no se ha rendido, eso son cuestiones que nos llevarían lejos, pero lo cierto es que es la acción de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que alguien los mandaba, por cierto, pues ha producido el que ETA tenga ese desistimiento en estos momentos, que yo creo que no es un desistimiento por un acto de contrición, sino que es un desistimiento porque la realidad le llevaba a la absoluta desaparición. Por lo tanto, es así. Ahora, ¿cuáles son las ideas políticas de ETA? Eso es otra historia. Y entonces, bueno, pues en el Parlamento de Navarra también tengo que decir una cosa, con mi dolor. En las elecciones últimas, el Parlamento de Navarra, la suma de las formaciones nacionalistas y Podemos y tal, suman 26, porque se fueron 12.000 o 14.000 votos a Ciudadanos, que se perdieron absolutamente, y eso impidió que se formara una mayoría parlamentaria no nacionalista. Bueno, un segundo, que Antoni Miguel Carmona también quería realizarle una pregunta. Yo me voy a leer el libro porque yo soy aficionado a la historia. Para eso he venido yo, claro, en Navarra no es solo la historia de ETA, es decir, la de Navarra es muchísimo más importante que esta banda de criminales. Uno de mis iconos históricos, hablará usted de Sancho III el Mayor. Hombre, claro, el primer rey de uno de mis iconos fue Sancho III el Mayor, que firmaba Rex
Rex Hispanerus Ibericus Imperator Hispaniae. Eso es, sí, señor. Entonces, por eso cuando dice usted que el siglo XIII y antes, Sancho III el Mayor es del 1000 y pico. Del 11. 1000 y pico. Y además es padre... No, nació en 1007. Del 1035 me parece que muere. En 1035 moriría, pero él nace justo después de que muriera Almanzor. Y además sus hijos son reyes de España, porque Ramiro, que es el hijo bastardo, Ramiro I, es primer rey, no de Aragón, en Aragón. Y luego García es el rey de Pamplona. Fernando es el rey de León y conde de Castilla. O sea, lo digo porque como estamos fuera, hay preguntas. No llevaron, no fueron fieles al padre, porque el padre dijo que es muy bonito. La primacía el rey de Navarra, eso no lo aceptaron. Entonces, bueno, pues fue un momento en el que se pudo hacer la unidad de toda la España cristiana. Lo que le quiere decir, Jaime Ignacio, pero evidentemente era claro. Lo que le quiero decir, que la unidad de España, por la firma del rey Sancho III el Mayor, incluso antes, no es solo porque lo diga la Constitución, sino porque lo dice la historia. Claro, la idea de España existía. Última pausa de publicidad y regresamos aquí al Gato. Hasta ahora, venga. Hecha ya. Bueno, ya lo han visto, ¿eh? Los del Río, mañana a las 10 de la noche aquí en 6 Mujeres sin Piedad. Interesantísima entrevista que hemos hecho, yo creo que a nuestros cantantes o de los más, o el dúo, desde luego, más internacional, y que ya han visto que ha rezumado, perdón otra expresión, el buen rollo y el buen ambiente. Y ya han contado cosas, confesiones muy interesantes. Mañana lo veremos. Bueno, don Jaime Ignacio, una cuestión más. Francisco Javier, algo sobre la identidad, ¿verdad? Sí. En las últimas décadas, bueno, le preguntaba antes por si veía alguna responsabilidad en el PP, pero le voy a formular la pregunta de otra manera. En las últimas décadas hemos visto un fenómeno en España, comunidades que han adoptado la identidad de la comunidad vecina, en tanto en cuanto el patriotismo español pues ha ido menguando. Es el caso, yo creo, de Navarra, claramente. Valencia y Baleares en menor medida, pero sobre todo el de Navarra. Sectores, sí. ¿Qué cree usted, quiénes son los responsables de que esto haya ocurrido? Bueno, vamos a ver. Perdón, estamos a 1 minuto de medianoche. Yo niego la mayor. Es decir, en Navarra el sentimiento español no se ha perdido, en absoluto. La presidenta que actualmente nos gobierna o desgobierna, según se mire, es en su toma de posesión dice: soy consciente de que soy una presidenta abertzale en una comunidad no abertzale, de mayoría no abertzale. Eso lo reconoció. Pero yo me refiero más al crecimiento. Lo reconoció, pero luego lo reconoció y tal. Actuó en sentido contrario, a ver si consigue... ¿Coincidirá conmigo en que en Navarra no hay el mismo número de nacionalistas en los años 80 que en 2018? No, pues perdón un momento. Yo creo que el porcentaje de votantes nacionalistas, porque es verdad que Podemos en este momento está ahí. Pero Podemos no es un partido abertzale en el sentido clásico de la palabra. Pero colabora. Sí. Eso es otra cuestión, porque hay que destruir todo lo que sea lo que no nos interese. Y entonces, evidentemente, me sumo con el peor. ¡Viva el peor! Pues ahí me voy. Entonces, bueno, bien, vale. Pero eso veremos a ver en qué queda. Es decir, el movimiento de gente que se pasó del PSOE a Podemos, es posible que si el PSOE hace bien las cosas, podría regresar otra vez y, por lo tanto, se volvieran a dar las mismas mayorías. Es decir, que una cosa es el sentimiento de la gente y otra cosa es lo que nos imponen a la fuerza. Claro, si mañana te dicen que te ponen la Ipcurriña en un... que quitan la obligación, modificaron la ley para imponer la Icurriña, claro que es una contradicción. Oiga, somos una comunidad, tenemos nuestra bandera. Esa es la bandera de otra comunidad. ¿Qué pinta en nuestros balcones? Bueno, pues han fracasado en ello. Han fracasado. No lo han conseguido. Entonces, bueno, yo creo que este es un libro de historia y la historia termina en nuestros días. Yo soy capaz de predecir el pasado, pero no de predecir el futuro. Es importante conocer la historia. Bueno, vamos a escuchar qué es lo que ha opinado toda nuestra audiencia al respecto del programa que hemos tenido hoy. Algunas notas de voz que nos han ido enviando, sobre todo sobre la prisión permanente revisable. Vamos a escucharles. Estos delincuentes, asesinos, cada vez son más crueles, ¿no? Y tiene que tener consecuencias.
Vamos, yo no veo a nadie que tenga odio, ni rencor, ni venganza de estos pobres padres que han perdido a sus pequeños, ¿no? Entonces creo que es injusto que se les trate así. Decía esto esta señora. Vamos a escuchar otra opinión contundente sobre la prisión permanente revisable. Y en el Congreso la clase política dio el nivel que tiene. Una pena. Indignación como este otro espectador. Escuchen. Lo que ha pasado hoy es una vergüenza. Estos catervas de políticos que tenemos, que no les importa España ni los españoles, solamente es en contra del gobierno. Si algún día, por desgracia, Dios no lo quiera, les asesinaran a un hijo suyo, ¿pensarían igual? ¡Cuánta hipocresía! Efectivamente. Bueno, esto ha sido todo. Don Jaime Ignacio, que gracias por haber estado esta noche en el programa. Gracias, siempre un placer. por Todos los éxitos en este 36º libro ya, ¿no? Pues sí. Decidí que en lugar de conspirar en la política, los ratos libres había que dedicarlos a la investigación, al trabajo. Habrá hecho las dos cosas. Sí, bueno, no hay tiempo para más. Nos vamos. Ricardo, muchísimas gracias por haber estado. La encuesta, me dice Alejo, es verdad, les va a sorprender el resultado, ¿eh? La encuesta, les preguntamos, prisión permanente revisable, ¿están a favor o en contra nuestra audiencia? Yo no sé el resultado, la verdad, vamos a verlo. Pues fíjate, unanimidad. 99% de los espectadores a favor de mantenerla, un 1%. Pluralidad. No, pluralidad no, pero desde luego, oye, no, tampoco se distancia mucho de la que publicaba el otro día GAT3, el 80%, Antonio Miguel. Pero bueno, que está usted muy bien, que no se arrime usted al sol que más calienta de las encuestas y que defienda eso pese a todo, que eso... Por una vez está muy bien, no digo en su caso, digo en el caso del Partido Socialista, está muy bien. Don Antonio Miguel siempre es libre, es un verso suelto en el PSOE, ya lo saben ustedes. Bueno, Ricardo, que muchísimas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Fernando Paz, ha sido un placer. Un placer, buenas noches. No, decía que parece un congreso del PP, 99%, 1%. Ah, bien. Metiendo la navaja, cabe aprovechar. De verdad. Laura Fábregas, que muchísimas gracias. Muchas gracias. Debut, ¿qué tal? ¿Te la has pasado bien? Me he pasado muy bien. ¿Has estado cómoda? Muy interesante. No, ya sabes, aquí encima estás rodeada aquí de fieras, con lo cual, y la próxima yo te animo a que... Sobre todo Alejo. No, pero que no pidas permiso, desde luego, pero bueno. Bueno, Alejo, que gracias. A cuidarse, buenas noches. Antonio Miguel, un placer como siempre. Gracias por el cariño. Bueno, y Francisco Javier, un placer este debut en El Gato. Te vamos a ir viendo más, ¿verdad? Si me llaman Javier también respondo, Gonzalo. ¿También prefieres Javier? Prefiero Javier. Yo como tú quieras. Mientras no me llames Mari Carmen. Esta es la izquierda anti-PP. Sí, efectivamente. Bueno, Javi, que muchísimas gracias. Nos vamos, señores, que muchísimas gracias por su confianza. Un placer. Gracias. Y El Gato vuelve mañana. No, mañana 6 mujeres. Disculpen, que mañana El Gato con Los del Río. No se lo pierdan. Y el especial informativo el sábado. Hasta luego.